vuelta porque voy a tratar de abordar algunas enfermedades y a partir de las enfermedades ir sacando cada uno de estos agentes microbiológicos antimicrobianos para que podamos hacer una revisión más orientada como problemas reales. Comenzamos con un caso clínico. Es una mujer de 38 años, originaria de Honduras, que se presentó en un hospital en Houston, Texas, quejándose de una hemiparesia progresiva de 10 días y cefalea. En ese momento no tenía pues fiebre ni perturbaciones visuales, pero se encontraba hemiparética con nervios craneanos y estado mental normales. No tenía otro compromiso neurológico, no había lesiones oculares, neurales, ni adenopatías, ni cambios en piel. No tenía esplenomegalia ni soplos cardíacos. Este es el hemograma. La paciente se presentó con una eosinofilia significativa. Se tomó una resonancia magnética cerebral que mostraba unas lesiones con anillos intensificados, un patrón de Ring-Enhancement. La paciente trae un VIH positivo con una prueba de ELISA de cuarta generación y en ese momento cursa con un CD4 de 104. La primera sospecha que se tiene es una toxoplasmosis y se inicia pues tratamiento pensando en una toxoplasmosis. Para ese punto tenía serologías negativas IgG e IgM para toxoplasma, pero era la primera sospecha que tenía. Esta es la imagen de resonancia magnética de la paciente que nos muestra las lesiones con un típico patrón de realce de anillo, con ring enhancement, con edema perilesional, ¿sí? Con un efecto de masa pues ahí local que está con un edema pues que rodea la lesión que tiene la paciente en ese momento. Bueno, realizan una biopsia cerebral y obtienen esto en la histopatología de la lesión. De entrada quisiera preguntarles qué creen que puede hacer esto, qué enfermedad creen que puede tener la paciente. ¿Qué diagnósticos se les ocurren con este patrón, con estas lesiones? Pueden responder en el chat. Por ahora nadie ha respondido en el chat, Juli. ¿Cómo? Por ahora nadie responde el chat. Yo le aviso cuando si responden cualquier pregunta que tengan por el chat, yo le aviso. Bueno, en este momento, no, ya me metí yo también, y si no veo nada, bueno, listo, seguimos. Estos son unas lesiones que cuando se realiza atención específica presentan un aparato llamado equinetoplasto. Inicialmente se había pensado que era toxoplasma, que esto pudieran ser taquizoiditos de toxoplasma formando rosetas, pero en realidad lo que se ve es un quinetoplasto. Esto es un caso de Trypanosoma cruzi cerebral, infección cerebral por Trypanosoma cruzi, es una enfermedad de Chagas que causa una encefalitis focal cerebral y lesión tipo absceso cerebral. El hecho de haber tenido serologías negativas para toxoplasma ya nos debía hacer dudar del diagnóstico de toxoplasmosis. Es muy raro que tengan serologías negativas, la mayoría van a tener serología positiva y obviamente en este caso el tratamiento o el enfoque de tratamiento debe ser diferente. Para tratar un Chagas cerebral tiene que ser bastante diferente al tratamiento de una toxoplasmosis cerebral y definitivamente no va a ser sulfadiazina con pirimetamina, que es lo que vamos a tratar de discutir un poco más adelante. Bueno, la fiebre, el peor de los azotes de la humanidad, una frase de William Osler con la que quisiera arrancar a hablar de toda esta parte de quimioterapia en parásitos y poder entrar al tema bien bueno. ¿Qué es un parásito? Es un ser vivo que se aloja dentro de diferentes especies de un hospedador y se alimenta de él y durante ese proceso produce enfermedad. Eso es lo que se requiere para que podamos decir que hablamos de un parásito. Las especies parásitas superan en unos órdenes de magnitud el número de especies de vida libre en el planeta, por eso es, digamos, una forma evolutiva más exitosa, o al menos hay una mayor cantidad de organismos vivos que tienen este mecanismo, esta forma de desarrollarse, y en microbiología el término se restringe a aquellos organismos que pertenecen a los grupos de protozoos y metazoos.
Metazoos son animales que viven en otros animales, los metazoos parásitos, y los protozoos, que son los que primero vamos a abordar, pues tienen una vida unicelular y se encargan de establecer infecciones, comportándose también como parásitos. Esta es una gráfica clásica que nos presenta el profe Sebas en el curso de parasitología, donde se establecen las relaciones entre el hospedador, no huésped, sino entre el hospedador, el patógeno, en este caso un parásito, y el ambiente. Realmente acá hay una serie de interacciones sumamente complejas en las cuales el tratamiento farmacológico es apenas una de ellas, ¿cierto? Que nos va a facultar cómo se va a dar la relación entre el hospedador y el patógeno. Bueno, parasitología médica, como les decía, nos va a abarcar entonces en este caso protozoos y metazoos. Por fuera vamos a dejar otros organismos que bien podrían considerarse parásitos en el sentido más estricto de la definición, pero aquí pues virus, hongos y bacterias son patógenos que no entran en esta clasificación. Vamos a arrancar por la quimioterapia de los protozoos, o sea, de los unicelulares que generan infección parasitaria, y los metazoos, que son los organismos pertenecientes a Animalia multicelulares que generan infecciones parasitarias, los abordaremos después. Vamos a arrancar por los protozoos, y de estos, la enfermedad protozoaria, la enfermedad parasitaria por protozoos más importante en el mundo, podemos decir que es malaria. La malaria mata 3 veces más personas que los conflictos armados. Esto salió en el Nature Primers del 2017, perdón, y es bastante acertado que la malaria pues la contamos en todo el planeta como una causa muy importante de mortalidad. Es endémica en el 75% de las áreas que están localizadas por debajo de los 1.500 metros de altitud en nuestro país. La vamos a encontrar en muchas zonas, y de hecho la Asociación Colombiana de Infectología nos dice que consideremos la malaria como causa del síndrome febril agudo, como primera causa del síndrome febril agudo, que no tenga pues una etiología claramente evidente, y le hagamos gota gruesa pues casi que a todo mundo si estamos en una zona endémica con síndrome febril que no hemos podido clasificar. Recuerden siempre que Plasmodium vivax es un agente que se considera menos letal, que está más distribuido, que sobrevive a climas más extremos, entonces puede estar en pisos térmicos diferentes, genera formas latentes o durmientes en el hígado, que son los sinusoídos, y tiene por lo tanto una biología un poco diferente, la encontramos más distribuido. Falciparum es más asociado con malaria severa y complicaciones de la gestación, y la mayoría de muertes se dan por esta especie en los que están infectados por esa especie en el planeta. Bueno, esta es una imagen rápida para que veamos pues el ciclo que hace este parásito. Esta es otra imagen que nos recuerda lo mismo. Recordemos que estos son parásitos hemáticos que tienen un ciclo que involucra los eritrocitos y generan una lisis de eritrocitos aumentada, por eso pueden causar estados anémicos, pueden causar también disfunción microvascular, que finalmente se asocia en los casos más complicados con disfunción orgánica en este caso. La imagen es importante, ¿cierto? El estudio de la hematopatología o el análisis de la gota gruesa es importante para determinar si es Falciparum o Vivax. Realmente la presencia de estas imágenes en anillos son claves pues para poder decir que es Falciparum, pero es habitual que se encuentre en muchas ocasiones con un diagnóstico de malaria, pero no se haya determinado la especie. En particular, si por ejemplo la persona que se encarga de clasificarlo no es experta, no tiene una alta curva de aprendizaje, puede tener dificultades para clasificar la especie. Y yo podría encontrarme frente a un paciente que sé que tiene malaria, pero no sé qué especie tiene, y eso ya me va a dar ciertos parámetros para el tratamiento del paciente. Recordemos siempre los criterios de malaria complicada que debemos tener en cuenta en Colombia. La malaria cerebral siempre nos va a dar un criterio de malaria complicada. En Colombia utilizamos niveles un poco más alarmistas para decir que un paciente tiene malaria complicada. Entonces no esperamos a que nos caiga de 5 gramos por decilitro la hemoglobina, sino debajo de 7 ya decimos, uy, malaria complicada. En la enfermedad renal no esperamos a que la creatinina suba por encima de 3, sino por encima de 1.5, y ya decimos que es malaria complicada. Y así lo mismo con la hipoglicemia, con la hiperparasitemia. En Colombia la consideramos mayor de 50.000 parásitos en sangre. La presencia de hemoglobinura palúdica también es otro criterio que tenemos en cuenta, y la elevación de bilirrubinas y de enzimas hepáticas. En Colombia, por encima de 70 unidades litro, ya tenemos un diagnóstico de malaria complicada. Es importante hacer el diagnóstico porque el diagnóstico me determina el tratamiento. En malaria complicada, cuando yo tengo uno de estos criterios que nosotros nos da el ministerio para esto, ya me está diciendo que tengo que utilizar artesunato endovenoso para tratar al paciente. Entonces, saber diagnosticar malaria complicada es clave, y saberla identificar por alguna de estas alteraciones
porque me va a permitir de una vez enfocar el manejo de forma correcta y darle al paciente lo que necesita. La malaria complicada pues tiene mecanismos de disfunción microvascular que se discuten generalmente en las revisiones de fisiopatología de esta enfermedad. Los pacientes hacen cuadros anémicos severos, hacen cuadros de acidosis por hipoperfusión de los tejidos y pueden hacer una disfunción cerebral por estasis microvascular, con una disfunción cerebral que más que todo en niños lleva con frecuencia a presentar cuadros neurológicos, a debutar con convulsiones, por ejemplo, y esa es una de las presentaciones más habituales de la malaria complicada en niños. Bueno, en cuanto a los principios terapéuticos, hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Se dice que ningún antimalárico es eficaz contra todas las etapas del ciclo de este parásito, incluyendo la hepática y la intraeritrocitaria. No hay un antimalárico que me cubra todas las formas del parásito que hay en el cuerpo. Los medicamentos se dividen en los que no son eficaces contra las formas hepáticas y entre los que son eficaces contra formas hepáticas. Los no eficaces, entonces tenemos las artemisinas, pues contra estas formas hepáticas tenemos artemisinas, quinas, sulfas, pirimetamina y tetraciclinas. De estos los más importantes son las artemisinas y las quinas, que ya las vamos a discutir en detalle, y menos eficaces contra formas hepáticas tenemos la primaquina, y hay otro que ha salido recientemente que ya estamos empezando a utilizar en el mundo. ¿Alguien recuerda el nombre del otro medicamento eficaz contra formas hepáticas? Están en un silencio sepulcral el día de hoy. No sé, a ver, empecemos de abajo para arriba porque siempre embalo a Alejandra Delgado porque está primera. No sé, por acá está Julián Tavares. Juan Sebastián Arturo. Por acá está Johnny Echeverry. ¿Sabes que Johnny Echeverry no responde? ¡Oh, madre! Bueno, la tanefoquina, ¿no? Sí, la tafenoquina. Ya les voy a responder entonces esa pregunta un poco más adelante para que tengamos algunas precisiones con la terapéutica de esta enfermedad. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de las artemisinas, de cómo es su mecanismo de acción y qué utilidad tienen en esta enfermedad. El mecanismo de acción de las artemisinas, entre las que tenemos el artesonato que nos permite el tratamiento de la malaria complicada, está inhibir un paso clave en el metabolismo del parásito, que es pasar el grupo M a hemozoína. Para el parásito es menos tóxica la hemozoína que el grupo M. Si está bloqueado este mecanismo por la artemisina, que yo le ponga, ¿sí? Por el artemeter o el artesonato, el parásito no puede hacer este paso de grupo M a hemozoína, entonces se intoxica con grupo M y sufre una toxicidad en todo su sistema orgánico que finalmente termina matando al parásito por múltiples vías. En realidad esto le pega varias dianas, pero esta parte del grupo M es clave. Las artemisinas son principalmente el artemeter y el artesonato, son antimaláricos potentes de acción rápida, se utilizan en malaria complicada. El artesonato IV, por ejemplo, se caracterizan por disminuir rápidamente el número de hemoparásitos, tienen actividad gametocida, evitan la formación del M hacia ductos menos tóxicos, entonces se empiezan a formar conglomerados de ese grupo M y a dañar el parásito, y lo matan finalmente por un proceso de estrés oxidativo. Estos son artículos que revisan pues cómo en realidad el proceso de las artemisinas o el daño mediado por artemisinas es bastante promiscuo y termina afectando todo un conglomerado de rutas metabólicas en el parásito y finalmente lo mata. Estos son algunos de los objetivos moleculares o de los elementos que se ven perturbados por las artemisinas. Por ejemplo, tenemos objetivos relacionados con la ornitina, con el metabolismo de las poliaminas, de la arginina, de la prolina, las vías de la piruvatoquinasa, de la glucólisis, la actividad de la lactato deshidrogenasa parasitaria, el metabolismo de la cisteína y la metionina. Entonces esto termina involucrando múltiples vías metabólicas en el parásito y lo mata, pero el grupo M pues lo tenemos como muy importante allí. Y las artemisinas matan los parásitos de malaria dañando proteínas e inhibiendo el proteasoma, y esto lo hacen interfiriendo con los procesos de ubiquitinización que normalmente llevan las proteínas al proteasoma. Como no se pueden degradar proteínas en el proteasoma, se acumula proteínas mal plegadas y esto finalmente lleva a una muerte celular por estrés en el parásito. De estas tenemos entonces el artesonato. El artesonato tiene una gran importancia en el tratamiento endovenoso de la malaria complicada. ¿Sí? Puede ser dado por vía oral, rectal, por ruta intramuscular inyectable. Es habitual que lo encontremos en la forma inyectable y es el medicamento indicado en malaria complicada.
sea, es el primero que tenemos que tener en cuenta. Las artemisinas, lo ideal es que estén combinadas, y esto también para protegerlas del desarrollo de resistencia, que es algo que ya empieza a preocupar en algunos lugares del mundo, como en Asia del Sur y en ciertas zonas de África, que ya se ha visto disminución en la respuesta a estos medicamentos, y que son medicamentos pues que los hemos encontrado casi como sin ninguna resistencia, pero ahora la situación está cambiando. Tenemos, por ejemplo, la lumefantrina, que es similar molecularmente a la mefloquina. Ahorita vamos a hablar un poquito aquí de la mefloquina. Es un aril aminoalcohol, que es una molécula que se absorbe mejor cuando se consume con grasas. El artemeter lumefantrina, por ejemplo, se encuentra muy diseminado su uso en África. Esa parte de consumir sus grasas puede ser difícil ahí, pues de consumir con grasas para facilitar la absorción, pero pues es lo que se dice en la literatura, y tiene una vida media prolongada de 4 a 5 días este elemento de la lumefantrina, que lo asociamos con el artemeter por vía oral para potenciar su efecto. Esta lumefantrina entonces pertenece al grupo de los arilaminoalcoholes antimaláricos. Tiene un mecanismo de acción similar al de las quinas, que ya les vamos a discutir, a las quinas y a la mefloquina, ¿sí? Y habitualmente entonces se consume por vía oral con el artemeter, y es el indicado cuando se tiene un Plasmodium falciparum. En Colombia realmente la resistencia a la cloroquina es bastante y va en aumento, y ahora para terapia oral se está tendiendo a considerar el uso de artemeter lumefantrina, el uso de artemisinas por encima de las quinas, porque eso es una resistencia que va en aumento y podemos tener falla terapéutica en muchos casos si utilizamos, por ejemplo, los esquemas clásicos de cloroquina, primaquina por encima del artemeter lumefantrina, por ejemplo, que es una buena opción. Y obviamente lo tengo de primera si mi diagnóstico, si encuentro un Plasmodium falciparum en lugar de un Vivax. La tobacuana es otro de los medicamentos antimaláricos, en un análogo lipófilo de la ubiquinona, se parece a la ubiquinona, y recordemos que la ubiquinona es importante en la cadena de transporte de electrones, que permite hacer un metabolismo oxidativo a estos organismos, y en el cuerpo humano pues también es importante la presencia de la ubiquinona porque nos permite hacer ese metabolismo oxidativo. En el parásito es importante porque lo utiliza para la síntesis de pirimidinas para fabricar ADN. Es activo contra formas de falciparum en sangre e hígado, no contra hipnosoditos de Vivax en su etapa hepática, sino contra merosoditos que se encuentran infectando el hígado. Contra los hipnosoditos, no. La tobacuona se asocia con el proguanil, que es una prodroga que luego se transforma en cicloguanil, y tiene otro tipo de efecto. Ahora la tobacuona la encontramos aquí, es como similar a la quinona, entonces me bloquea este paso en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria, en donde fluyen los electrones para poder sintetizar ATP, y por eso me termina afectando el potencial de membrana mitocondrial y me termina causando una catástrofe energética. Y también afecta otra vía metabólica, que es la orotate, al orotate, que también la utiliza el parásito. Entonces se bloquean ambas vías por la tobacuona. También se ha utilizado en neumocistosis, al igual que la pentamidina aerosolizada, la pentamidina inhalada, que ya la vamos a discutir más adelante. Bueno, la tobacuona, entonces vemos aquí otra imagen cómo actúa, tiene un parecido molecular con la ubiquinona, y aprovecha esto para bloquear aquí el proceso de la vía de los citocromos, de la cadena transportadora de electrones, y también bloquea la síntesis de pirimidinas de forma indirecta en el parásito, y así lo mata. Es una absorción variable por su alta lipofilia, se absorbe mejor cuando se consume con grasas. Este medicamento tiene una alta unión a proteínas, no entra bien al líquido cefalorraquídeo, y por lo general se ha considerado su uso, se ha utilizado en Plasmodium falciparum resistente a cloroquina o a sulfadoxina perimetamina, pero por encima de esto van a estar las artemisinas orales. Bueno, vamos a hablar ahora de las quinolinas y de las quinas y todos sus derivados. De estos, pues el prototipo es la quinina, que es el principal alcaloide de la quina, que es esta matica que vemos aquí. Tiene una interferencia con el secuestro del EM y afecta la formación de mozoína en el parásito. Tiene este efecto, pero es un efecto más selectivo, no como el que veíamos para las artemisinas, que es pleotrópico, entonces termina dañando un poco de vías y cascadas moleculares. Aquí es más dirigido hacia el secuestro del EM, entonces bloquea la formación de mozoína del parásito. La resistencia está principalmente mediada por estas proteínas,
que están codificadas por los genes PFCRT1 y PFMDR1, que es de multidrogo-resistencia de Plasmodium falciparum, para el caso de la resistencia a las quinas. El mecanismo de acción entonces es se bloquea este proceso de paso de M a hemozoína, ¿sí? Esto es lo que hace la cloroquina, por ejemplo, en este caso, y entonces el parásito sufre una acumulación de M que finalmente lo termina intoxicando y lo mata, así es como actúa la cloroquina. Aquí vemos básicamente lo mismo, como la cloroquina bloquea esa polimerización del grupo M hacia la hemozoína, que es lo que finalmente le va a servir como fuente de aminoácidos al parásito, le va a servir de alimento al parásito. Con estos medicamentos, con la cloroquina, en menor medida con la hidroxicloroquina, siempre es importante considerar todos los efectos tóxicos que pueden tener, que los hemos visto un poco más pronunciados ahora pues que la gente está tomando hidroxicloroquina en el contexto del COVID-19. Entonces, desde estos es importante tener en cuenta que pueden prolongar el QT corregido, pueden dar riesgo de sufrir arritmias, entonces es importante tener en cuenta predictores de arritmias o de riesgo de arritmias, como que el paciente tenga de base el QT prolongado o que tenga un QRS mayor a 120 milisegundos, que tenga una hipocalemia asociada, son factores que se asocian con mayor toxicidad cardíaca, cardiovascular y con mayor riesgo de generar arritmias. En general con la hidroxicloroquina el riesgo es menor que con la cloroquina, pero de todos modos estos pacientes tienen riesgo de sufrir ese tipo de complicaciones o de reacciones adversas, de las cuales las más graves serían la arritmia ventricular, la prolongación del QT con su consecuente arritmia ventricular asociada y el shock cardiogénico que podría presentarse en muchos de estos pacientes. Entonces, con la cloroquina es siempre importante considerar estas toxicidades. Los pacientes que tienen una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que no es tan prevalente en nuestra zona geográfica, eso es más importante, por ejemplo, en África o en zonas donde hay alta población afroamericana, puede causar anemia hemolítica. La cloroquina puede causar una anemia hemolítica secundaria a su uso, y esa es una de las limitantes pues, que tienen en algunas zonas geográficas. Habitualmente se ha utilizado contra Plasmodium vivax en combinación con la primaquina para poder hacer el efecto pues, o eliminar los hemoparásitos, pero también eliminar los bradisoditos o las formas hepáticas que tiene este parásito. Bueno, países con paludismo endémico que sea resistente a cloroquina, Colombia definitivamente está incluido y por eso la tendencia, como vamos a ver, va a ser a utilizar artemicinas orales en estos pacientes. Otros de los medicamentos que se han utilizado tradicionalmente para la malaria son medicamentos que bloquean la síntesis y el uso de ácido fólico como sulfadoxina pirimetamina. En realidad la resistencia a estos medicamentos es cada vez mayor y su uso tiende a ser cada vez menor como medicamentos antimaláricos, pero esta es la zona en donde actúan. Entonces primero hay unos que actúan aquí en la zona de la dihidropteroato sintasa, que va a mezclar estos componentes con el ácido paraminobenzóico y forma el dihidrofolato. Entonces aquí actúa sulfadoxina, actúa la dapsona, que pues, la tenemos en otros medicamentos como, en otras enfermedades como el lepra, que es diaminosulfona, se parece molecularmente al PABA, entonces se mete aquí, no deja formar el ácido fólico. Y tenemos otros medicamentos que actúan más abajo en la vía, que es ya sobre la reductasa, que me lleva a formar ácido tetrahidrofólico o tetrahidrofolato. Y aquí la pirimetamina es importante. Estos dos medicamentos son más importantes para toxoplasma y para otros parásitos y bacterias. Aquí pues realmente es algo que están tanto en desuso. Bueno, primaquina es otro de los medicamentos que vamos a ver para el tratamiento de malaria. Es una... Mendoza, sí. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede ir un tris más suavecito? Es que a lo bien va a 1000 por hora. Espera, yo miro cuánto voy por hora. Sí, no, yo acá tengo el velocímetro y sí, dice que vas muy rápido. Bueno, gracias, sí. Bueno, la primaquina es una 8-aminoquinolina que es efectiva contra las formas intrahepáticas de todos los tipos de parásito de la malaria. Es utilizada para dar una cura radical de la malaria por vivax y ovale. En Colombia no tenemos Plasmodium ovale, pero sí tenemos mucho Plasmodium vivax, y la primaquina pues es un medicamento que clásicamente ha sido clave para poder erradicar eso. Es gametocida contra Plasmodium falciparum solo si es sensible, pero pues en realidad la sensibilidad del falciparum
a este también pues, puede encontrarse comprometida y tiene una actividad significativa contra los estadios sanguíneos de VIVAX. Bueno, entonces estas son como una tabla que me resume un poco la clasificación de estos medicamentos. Miren que la parte hepática, realmente contra los sigmozoides tenemos solamente la primaquina y ahora la tafenoquina, ¿sí? Y de las formas hemáticas o del hemoparásito en su etapa asexual tenemos todos estos medicamentos disponibles para su tratamiento. Los más eficientes eliminando las altas cargas de hemoparásitos son las artemisinas, ¿sí? Todos los medicamentos que son derivados de la artemisa van a ser importantes para eso y son contra los que tenemos una menor resistencia, entonces por eso son claves estos medicamentos. Bueno, esta es una serie de modificaciones, por así decirlo, moleculares que puede hacer el parásito para volverse resistente a estos medicamentos. Puede modificar su dihidropteroato sintasa y en ese momento volverse resistente a la sulfadoxina. Puede modificar la hidrofolato reductasa y volverse resistente al proguanil o a la pirimetamina, que actúan en ese punto. Este se vuelve cicloguanil y actúa acá en la dihidrofolato reductasa. Entonces, si ella lo modifica y si hace mutaciones, pues se va a volver resistente y eso es habitual que lo hagan, ¿sí? Puede modificar los transportadores como el PF-CRT1, que en este caso la proteína la CRT, y esto la hace resistente a cloroquina inmediatamente. La MDR1 la puede hacer resistente a mefloquina. Entonces aquí vemos cómo las modificaciones en las proteínas que tienen que ver con el paso del medicamento, por ejemplo, que son transportadoras o con la diana de acción, me pueden generar la aparición de resistencia. La tobacona, recordemos que era un análogo de la ubiquinona y por eso pues si el citocromo B muta y ya pierde la afinidad por la tobacona y la mantiene por la ubiquinona, pues ya no voy a bloquear la cadena de transporte de electrones, por ejemplo, en este caso. Y las artemisinas, ya hay algunos mecanismos descritos, pero hay un transporte, un ATP20 en cassette o una proteína transportadora que dependiente de ATP que muta y puede hacer resistente o puede disminuir el efecto de las artemisinas. Y esto es un problema creciente que ha empezado a presentarse, por eso uno de los errores pues, en malaria es que hay formas en las que está la artemisina sola, lo ideal es que estén combinadas. Estas son algunas recomendaciones, digamos, globales para el tratamiento de malaria. Si la especie de malaria no se conoce con certeza, se debe tratar como una malaria por Plasmodium falciparum no complicada, o sea, se debería asumir que es falciparum. Yo creo que eso es pensando principalmente en evitar la falla terapéutica en caso de que haya resistencia, por ejemplo, a la cloroquina o un medicamento de estos. Se dice que en áreas donde haya infecciones susceptibles a la cloroquina se debería tratar los adultos y los niños con Plasmodium vivax, por ejemplo, con cualquiera de los dos. Si yo tengo sensibilidad a la cloroquina demostrada en un área geográfica, pues en teoría puedo utilizar una artemisina conjugada, por ejemplo, artemeterlomefantrina, o podría utilizar cloroquina en ese caso. Bueno, en áreas donde hay resistencia a la cloroquina, vemos que Colombia es endémico también para cepas resistentes a cloroquina. Entonces, lo que se dice es que se debe tratar a los adultos y los niños con Plasmodium vivax no complicado con esto que es artemisina conjugada con otro medicamento, por ejemplo la lumefantrina. O sea que si yo ya estoy en una zona donde tengo cepas resistentes a cloroquina, no debo seguir utilizando cloroquina, eso es apenas lógico, y lo que debería empezar a hacer en un país que tengo esa situación es empezar a utilizar las artemisinas orales combinadas con otros medicamentos. Bueno, esta es una recomendación que ya vamos a contrastar a continuación, es que las mujeres embarazadas que están en el primer trimestre y que tienen cepas resistentes de cloroquina o Plasmodium vivax resistente a la cloroquina, se deberían tratar con quinina. Bueno, en el tratamiento del Plasmodium falciparum no complicado, si yo tengo un paciente con Plasmodium falciparum no complicado, debo utilizar una terapia combinada que incluya artemisina, un derivado de artemisina. Por ejemplo, tengo el artemeterlumefantrine, tengo artesunato amodiaquina, que también se utiliza, el artesunato se puede dar vía oral, el artesunato mefloquina como opciones terapéuticas, dihidroartemisina con piperaquina. Entonces, estos son con los que estoy conjugando las artemisinas para tratar estos pacientes con Plasmodium falciparum que tienen malaria no complicada. Y otra de las combinaciones que se puede encontrar es artesunato con sulfadoxina pirimetamina. En este caso, el componente de la pirimetamina sería clave para combinar con el artesunato. Bueno,
El tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum en grupos especiales tiene algunos bemoles, pues algunas anotaciones para hacer. Me parece importante esta, que es en el primer trimestre del embarazo. Lo que se ha recomendado es que se trate a las mujeres con Plasmodium falciparum, con malaria por Plasmodium falciparum no complicada, con quinina más clindamicina, y eso pues pasa a las guías colombianas. Lo tenemos de hecho en un review de infectio que ya les voy a mostrar, que sale esa recomendación de dar en el primer trimestre ese tratamiento, pero obviamente también asumiendo ciertos riesgos con estos medicamentos y con sus reacciones adversas que podrían complicar el caso. Si un paciente tiene VIH y ya está siendo tratado con timetoprim sulfa o tiene una profilaxis con timetoprim sulfa, idealmente no debería dar artesunato con sulfadoxina perimetamina, porque este medicamento también estaría bloqueando vías del ácido fólico y es probable que tenga interacciones a este nivel que sean importantes. Esto también es pues, importante para el tratamiento de lo que les decía ahorita de Plasmodium falciparum y especie no identificada en áreas que no tienen resistencia a la cloroquina. Pues yo podría dar cloroquina sin problema en ese caso, pero como vemos en nuestro contexto, eso ya es una situación que se va a presentar cada vez de forma más infrecuente y es probable que cada vez más pacientes tengan esto. Se dice que lo ideal es que yo determine el estatus de funcionalidad de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se relaciona con hemólisis y con reacciones hematológicas desfavorables en los pacientes con primaquina, pero obviamente esto no va a estar disponible en muchos escenarios y realmente en muchos medios no se hace. Además, tiende a hacerse más en zonas donde se sabe que es muy frecuente que haya una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero obviamente hay muchos lugares donde no se tiene la oportunidad de hacer esto. Bueno, en los adultos y niños con malaria severa, lo que se recomienda para tratar a estos pacientes es el artesunato intravenoso. Ese es el medicamento de elección que debe administrarse en estos pacientes, no cloroquina, no ninguna otra cosa, sino malaria complicada es igual a aplicar artesunato al paciente. Eso es algo que debería generalizarse, deberíamos tener todos en cuenta para el tratamiento de los pacientes que van a requerir artesunato. En niños menores de 20 kilos se utiliza una dosis un poquito más alta por peso, que es de 3 miligramos kilo por dosis, y en niños más grandes de 20 kilos y en adultos se utiliza una dosis de 2.4 miligramos por kilo. Debemos utilizar la aplicación de OK-Dose para poder calcular de forma segura estas dosis, porque es probable que nos equivoquemos o que no tengamos en cuenta algunas cosas sobre la presentación o la dilución, y ahí pues nos salvamos de este tipo de errores. Entre los enfoques terapéuticos inapropiados para malaria es el uso de monoterapia, el uso de artemisinas y en general de medicamentos antimaláricos en monoterapia se ha asociado con la selección de resistencia. Entonces, tratar a pacientes con monoterapia es una práctica no recomendada en los pacientes con malaria. Hay varios estudios que han tratado de aclarar esta parte del uso, por ejemplo, de artemether-lumefantrine, que clásicamente, pues uno dice artemether-lumefantrine es para Plasmodium falciparum, pero ya hay evidencia acumulada de que el artemether-lumefantrine, por ejemplo, una artemisina oral, no es inferior a la cloroquina para tratar Plasmodium vivax. Entonces, yo podría tener el paciente con artemether-lumefantrine en lugar de cloroquina para tratar un Plasmodium vivax, especialmente si es una zona donde ya hemos documentado extensamente o se está documentando o se ha encontrado resistencia a la cloroquina. Entonces, realmente en el vivax no es que vivax sea igual a cloroquina, y las artemisinas son eficaces contra vivax, y esto es una implicación que debería considerarse, por ejemplo, para pacientes que están utilizando el artemether-lumefantrine como una droga de primera línea, y que además es difícil diferenciarlos o no se diferencia con frecuencia la especie en la práctica. Entonces tenemos que en realidad estos medicamentos no son inferiores. Esta es otra de las combinaciones que se ha estudiado. Esto es un medicamento que se desarrolló en Corea, que es una mezcla de artesunato con pironaridina, y lo han comparado con la cloroquina y lo han planteado como un medicamento que tiene un componente que me cubre el falciparum muy bien y un componente que me cubre muy bien la malaria por Plasmodium vivax. Es un estudio que muestra que no hay inferioridad al comparar con cloroquina, y que podría considerarse como una droga antimalárica que me va a cubrir en la mayoría de los casos ambos parásitos de forma eficiente, pero esto además asumiendo pues como si el artemether-lumefantrine de por sí no estuviera cubriendo bien el Plasmodium vivax, y también vemos que no es inferior realmente.
hay que tener en cuenta que en el paciente con malaria no complicada, realmente este algoritmo es así, como lo ven, ¿cierto? En el paciente con una malaria no complicada, que si tiene documentado Plasmodium falciparum, como les decía, artemether-lumefantrina es el tratamiento de elección. En Plasmodium vivax, lo que dicen en lineamientos locales es el uso de cloroquina con primaquina, pero, como les decía, eso probablemente va a cambiar en el futuro y vamos a empezar a utilizar las artemisinas orales en ese contexto también. Hay un cuadro aquí que pues tiene este bemol grande. Si la mujer, si hay un diagnóstico de malaria complicada, no es una mujer embarazada, yo entro en el protocolo de siempre administrar el artesunato endovenoso, eso no lo tengo que dudar. Tengo una hiperparasitemia, una hemoglobina de 5.5, bueno, cualquier condición, una elevación importante de transaminasas, cualquier condición que yo ya categorice el paciente como malaria complicada, tengo que administrar artesunato endovenoso. Ahora, si es una mujer embarazada, entonces segundo y tercer trimestre, lo que se ha hecho tradicionalmente es administrar el artesunato endovenoso, y en primer trimestre se ha hecho la recomendación de administrar quinina endovenosa y clindamicina, pero este medicamento de la quinina, cójalo con pinzas porque es un medicamento que tiene riesgo de causar arritmias ventriculares importantes y de causar otro tipo de toxicidad, principalmente cardiovascular, pero esto es una conducta que se puede considerar arriesgada, dado que no tenemos la total seguridad que el medicamento no puede ser peor, ¿cierto? En este caso tengo una malaria complicada y termino con una arritmia ventricular, pues estoy haciendo más daño. Que es importante que ahora la OMS ha establecido lineamientos para administrar el artesunato endovenoso, y muy probablemente ya el artesunato IV se va a recomendar en los 3 trimestres a futuro en lineamientos locales. Ahora, en pacientes gestantes que pues también se ha evaluado la seguridad del uso de combinados de artemisina en el primer trimestre, y lo que se ha encontrado, por ejemplo, es que la dihidroartemisina con piperaquina se puede utilizar en el primer trimestre como medicamento antimalárico para no exponer los pacientes a tratamientos con quinas que también pueden tener complicaciones cardiovasculares de otro tipo. Este es uno pues de los ejemplos que les decía ahorita del tratamiento de la malaria no complicada en el primer trimestre del embarazo. Pues tradicionalmente se ha recomendado la quinina con clindamicina para estos pacientes, y en segundo trimestre artemether con lumefantrina pacientes que tienen malaria no complicada por Plasmodium falciparum en el embarazo. Pero en este primer trimestre entonces ya tenemos evidencia acumulada de que las artemisinas se van a empezar a utilizar en primer trimestre, y probablemente no vamos a tener que arriesgarnos a dar quinina con clindamicina a estos pacientes para el tratamiento. Bueno, este medicamento ha llamado la atención. Esta es una publicación de enero del año pasado sobre la tafenoquina en el New England Journal of Medicine, y ellos encontraron en este estudio que realmente el medicamento no es inferior a la primaquina para eliminar o para disminuir la recurrencia de la parasitemia por Plasmodium vivax. Es un medicamento que está orientado a atacar el componente de los sinusoiditos y a disminuir la recurrencia de la infección por Plasmodium vivax en estos pacientes. Entonces disminuye la recurrencia por parasitemia de la misma manera que lo hace la primaquina. Pues esta diferencia entre estos dos no es estadísticamente significativa, y por eso la tafenoquina es un buen medicamento que se considera que, o se ha encontrado hasta ahora, que no tiene cambios en el QTI, que no tiene riesgo de hacer complicaciones cardiovasculares como si se han encontrado en otros medicamentos. Bueno, esta es la aplicación que les recomiendo para los que no la conocen, clave para el rural, clave para calcular medicamentos de forma correcta. Aquí ustedes se meten en malaria, le dan el peso del paciente y ella los va a llevar a la conclusión más lógica y menos arriesgada para estos pacientes. Entonces, este es un ejemplo de un paciente de 65 kilos, y una vez yo le digo, bueno, tiene malaria complicada, ¿sí? Es un paciente de 65 kilos, y me dice entonces cómo tengo que administrar el medicamento, que es el artesunato, y en qué momento lo tengo que administrar, qué volumen tengo que administrar, intravenoso o intramuscular. O sea, estoy curándome en salud y estoy siguiendo una recomendación que ya está pues calculada para este medicamento. O sea, esto está a prueba de malos cálculos y de errores ingenuos ahí, o de pronto en el afán con muchos pacientes, pues no va a tener muchas veces tiempo de hacer esto, por eso esta herramienta es clave. Este es un ejemplo, por ejemplo, un paciente con infección mixta que nos recomienda la aplicación en este caso, entonces administrar la artemether-lumefantrina con primaquina, ¿sí? Miren, en este caso la infección mixta, cómo debe tratarse, te dice de una vez cómo está calculada cada dosis de medicamento, y que
cuántos miligramos le tienes que dar al paciente. Bueno, eso en cuanto a malaria. Vamos a hablar ahora de infecciones por otros protozoarios. Malaria es como la más grande, ¿cierto? Ya vamos a ir un poco pues a protozoarios y medicamentos que se tratan un poco más rápido, porque esta nos tomó pues un buen momento. Bueno, lo principal es que los protozoarios en general pues me van a afectar hospederos que son más susceptibles. Aquí los factores del ambiente del paciente son claves. Pacientes desnutridos, con pobre saneamiento, tienen más riesgo de sufrir infecciones protozoarias severas. Los lactantes, por ejemplo, de nacer con una toxoplasmosis congénita y tener complicaciones por esto. La historia de VIH, post-trasplante, cáncer, inmunosupresores, también me expone a los pacientes. El uso de antibiótico terapia de amplio espectro prolongado, por ejemplo, la toxoplasmosis, está relacionada con muchas de estas condiciones en los pacientes. Vamos a ver también que no siempre requiere un manejo específico antiviral, y muchas veces se trata más de reconstituir el estado inmunológico del paciente, como ocurre en un paciente que tenga, no sé, 4 de 20, una diarrea crónica acuosa, que muy probablemente va a responder es con la terapia antirretroviral de alta actividad. Vamos a empezar hablando de esto, que son las amebas. Esta es una ameba de vida libre haciendo fagocitosis, pero no es la que nos preocupa. Esta sí, esta es la que come eritrocitos, ¿cierto? Esta es la entamoeba histolítica, que vamos a hablar a continuación, ¿vale? En amebiosis, entonces, entamoeba histolítica es la patógena por excelencia. Somos el único hospedador conocido. El espectro clínico es sumamente variable. Muchos pacientes pueden hacer infección asintomática, otros hacen una diarrea acuosa no disentérica, y un menor porcentaje de pacientes hace la disentería clásica de entamoeba histolítica. Las complicaciones son variadas. La colitis amebiana es importante, el absceso hepático. Ya vamos a discutir algunas cositas del tratamiento de estas. Bueno, este es digamos, el conjunto de vías metabólicas descritas para entamoeba histolítica, y de aquí lo que más importante de mencionar es que el metronidazol actúa acá en este punto, donde se hace un metabolismo anaerobio del piruvato, que es la vía terminal de la glucólisis, como lo recordarán o lo estarán recordando en este momento, y para pasar a acetil-CoA y seguir en sus vías metabólicas. Este paso, que es por la PFO, es bloqueado por el metronidazol, y lo que hace es desacoplar ese metabolismo anaerobio que hace la entamoeba histolítica, que es un parásito bastante adaptado a medios anaerobios. Bueno, para tratar los trofozoitos de entamoeba histolítica utilizamos nitroimidazoles como metronidazol y tinidazol. Ya vamos a discutirlos en detalle. Estos nitroimidazoles tienen buena absorción intestinal, no se concentra muy bien en la luz del colon, y este es un asunto, claro, como se absorbe muy bien en el intestino, entonces mucho del medicamento no llega en buenas cantidades al colon, y no me va a hacer una buena concentración terapéutica en las úlceras clásicas en botón de camisa, si por ejemplo el paciente tiene una colitis por entamoeba histolítica. No es muy activo contra los quistes, el metronidazol, por ejemplo, y eso hace que en pacientes, por ejemplo, portadores o con absceso hepático, tenga que adicionarse un agente intraluminal. El agente intraluminal por excelencia para tratar pacientes con entamoeba histolítica o con disentería por entamoeba histolítica es la paromomicina. ¿Alguien recuerda qué tipo de medicamento es paromomicina? ¿A qué grupo medicamentoso pertenece paromomicina? Eso, entonces muy bien, es un aminoglicósido. ¿Y cómo es un aminoglicósido? ¿Cuál es la biodisponibilidad oral de ese medicamento? Es completamente nula. Ningún aminoglucósido se absorbe por vía oral. Eso, completamente nula. En números eso es 0% de biodisponibilidad oral, entonces el medicamento pasa derecho, ¿cierto? Pero me va a hacer una acción intraluminal potente, y por eso en colitis, en absceso hepático, debo siempre mandarlo, y ojalá en todos los pacientes, para eliminar el estado portador y evitar que haya más transmisión fecal oral de esta ameba. Bueno, el metronidazol, como les decía, entonces actúa en este punto del piruvato al acetil-CoA, en la PFO, y esta vía de hecho de la PFO está sumamente conservada en diferentes protozoarios parásitos, como lo vemos en esta imagen, que son protistas anaerobios que se han enseñado a vivir como parásitos en el intestino humano o en algunas otras zonas del cuerpo humano. Entonces aquí tenemos Giardia intestinalis, por ejemplo, aquí la vemos, entamoeba histolítica, ¿sí? Que tienen la PFO, que es la enzima para hacer ese proceso de metabolismo
no, o sea, no mediado por oxígeno del piruvato al acetil-CoA, blastocistis, por ejemplo, los criptosporidium, mimiclosporidium y tricomona vaginalis son medicamentos que dependen de esto para su metabolismo y por eso el metronidazol impacta sobre ellos. Entonces ahora hablemos sobre el metronidazol. El espectro es la tricomoniosis, amebiosis y yardiosis, es el espectro de acción del metronidazol, principalmente esas tres, todas tienen en común que les inhibe esta enzima que es la PFO, pero también nos bloquea el metabolismo anaerobio de varias bacterias y por eso el metronidazol es un antibiótico que se debe incluir si yo anticipo que el paciente muy probablemente tenga una bacteria anaerobia, por ejemplo, en una infección y yo debo cubrirla. Entonces, Clostridium está bien cubierto, no olviden que Clostridium difficile en nuestro medio se trata con metronidazol, ¿cierto? Ahorita hace poco salió una recomendación en llama de utilizar solamente vancomicina, pero eso solo pues para lugares donde puedan darle vancomicina a todos los pacientes, pero el metronidazol sigue siendo recomendado en Clostridium difficile. Bacteroides, por ejemplo, responde a metronidazol, organismos microaerófilos que son, hacen pues pequeña captación de metabolismo aerobio, pero son microaerófilos, en este caso Helicobacter y Campylobacter. Recuerden que el metronidazol se utiliza para Helicobacter, pero en nuestro medio hay una resistencia importante. Bacilos gram-negativos anaerobios, cocos anaerobios, todo esto son bacterias que se tratan con metronidazol. Entonces, parásitos y bacterias, y todos son organismos anaerobios. Siempre metronidazol asociando con anaerobios. La resistencia se puede dar por un aumento de la concentración de oxígeno por competencia, porque el oxígeno va a venir a pelear con el metronidazol para ver quién se lleva esos electrones, para ver quién se va a reducir con esos electrones, y unos genes que son los NIM codifican proteínas que aminan el componente nitro del metronidazol y evitan que el metronidazol pueda hacer su efecto habitual. Este es el proceso de cómo desacopla la función de la PFO, en este caso que es la que nos pasa el piruvato acetil-CoA, y los nitroimidazoles actúan aquí y además forman radicales nitro que pueden causar estrés oxidativo y muerte celular. Entonces se vuelven aceptores de electrones que a su vez esos electrones quedan mal apareados y se vuelven radicales libres y causan muerte celular. El metronidazol por lo general maneja una posología de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días en adultos, en niños se calcula de 30 a 50 miligramos kilo día dividido en 3 dosis diarias por 7 a 10 días, y recordemos que en parásitos entonces nos va a cubrir tricomonas y nos va a cubrir esta de aquí que es giardia de forma apropiada. Bueno, en el absceso hepático mediano tienen obviamente un rol importante los imidazoles para eliminar los trofosolitos de los tejidos. Siempre debe hacerse el tratamiento con agente intraluminal para estos pacientes. Bueno, este es un estudio que encontré que me pareció interesante, que discute el uso de medicamentos antiamebianos para tratar la colitis amebiana. Es una revisión sistemática publicada en Cochrane que analizó 37 estudios y me gustó que encontraran este dato interesante, y es que parece ser que el tinidazol tiene una menor falla terapéutica que el metronidazol para tratar pacientes con colitis amebiana. Parece ser que en el contexto de colitis amebiana le va mejor al tinidazol, que es otro nitroimidazol. O sea, es un medicamento muy similar estructuralmente, es otro 5-nitroimidazol muy similar al metronidazol, pero parece ser que el efecto del tinidazol es un poco mejor en el contexto de colitis amebiana, y podría ser que esto se relaciona con una menor absorción intestinal, o sea que se acumula más a nivel intraluminal en el colon y logra un mejor efecto. Pero eso última parte es simplemente una hipótesis mía. Bueno, la paromomicina es un agente intraluminal que me cubre entamoeba histolítica, criptosporidiosis y yardiosis, no solamente entamoeba histolítica. Recordemos que es un aminoglicósido que actúa en la subunidad menor de las bacterias y en la subunidad menor del ribosoma protozoario en este caso. La biodisponibilidad oral, como habíamos predicho, el futuro ahorita, como hemos anticipado, es de 0%. Siempre, o sea, lo ideal es que la paromomicina esté en todos los pacientes con colitis, en todos los pacientes que hacen disentería de origen amebiano. Pero si el diagnóstico es colitis amebiana, absceso hepático amebiano, siempre tiene que estar la paromomicina, pues lo ideal, pero qué tanto lo vemos en el medio, qué tan disponible está, ese es otro cuento, ¿cierto? Pero es la indicación, absolutamente con absceso hepático amebiano debe dársele paromomicina. Y en gestantes con yardiosis es importante porque entre yo darle metronidazol a una gestante y darle un agente que sé que no se va a absorber, pues es más seguro darle a la gente que se ve que no se va a absorber. ¿Y yo para qué necesito entrar con metronidazol a todo el cuerpo si la yardia está en el duodeno actuando por
efecto mecánico. Entonces, para yardiosis en gestantes, la paromomicina me parece una elección inteligente porque va a evitar el proceso de absorción y el riesgo de reacciones sistémicas. Bueno, aquí tenemos la nitazoxanida, otro agente que se puede utilizar para amebiosis, es un agente antimicrobiano de amplio, pero esto es amplio espectro en realidad. Coge protozoos y metazoos, o sea, bichos de una sola célula y bichos de 500 o 2000 células, ¿cierto? Actúa sobre el mintos, o mejor dicho, sobre gusanos y sobre protozoos, tiene efectos sobre ambos tipos de parásitos, eso le da pues un amplio espectro. El mecanismo de acción es muy similar al metronidazol porque actúa sobre la piruvato ferredoxina oxidorreductasa, que es la PFO, la enzima que estábamos hablando ahorita, que hace esa transferencia de electrones, en la cual interferimos para los organismos anaerobios. El espectro de acción de la nitazoxanida es realmente amplio, ¿cierto? Coge muchos organismos, Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium, Ciclospora, Trichomonas vaginales, Isospora belli, Blastocystis hominis, Balantidium coli y el mintos, entonces Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Tenia, bueno, en fin, y fasciola hepática. El espectro de acción de la nitazoxanida es más amplio y es un medicamento pues, que en este momento era nuevo, esto creo que es un artículo del 2005, pues ya no podemos decir que es nuevo, ahorita hay otras cosas nuevas. Bueno, el metabolito activo es la tisoxanida, que viene de la desacetilación de la nitazoxanida, primero se hidroliza, luego se conjuga con, se glucuroniza, entonces queda glucuronidada, y esa es la forma en la que se elimina preferencialmente. Inhibe la proliferación de esporozoitos y ovozoitos de Cryptosporidium parvum, por ejemplo, trofosoditos de Giardia intestinales, de Entamoeba histolítica y de Trichomonas. Tiene un efecto, aquí un espectro similar al metronidazol, pero sabemos que es más amplio y que inhibe también la PFO, que es la piruvato ferredoxina oxidorreductasa, afectando pues a estos organismos de metabolismo anaerobio que están ubicados a nivel intestinal. Esta es una imagen que se ve súper nueva y que nos muestra cómo la nitazoxanida entonces es hidrolizada y luego glucuronizada y queda como tisoxanida glucuronida, que es parte de su metabolismo. Bueno, este es el resumen de los medicamentos para estas enfermedades, para la mebiasis. Entonces tenemos metronidazol, tinidazol, paromomicina. Este es otro agente intraluminal que no vamos a trabajar ahora. Para yardiosis, entonces tenemos metronidazol, tinidazol, paromomicina, básicamente los mismos medicamentos, y tenemos nitazoxanida. De hecho, nitazoxanida también se puede utilizar en amebiasis, y en tricomoniasis tenemos metronidazol también como agente terapéutico. Este es un resumen de los medicamentos que se pueden utilizar. Hay otros tipos de organismos que vamos a discutir un poco más adelante que se pueden tratar con otros agentes de forma más específica. Por ejemplo, uno de los que vamos a hablar ahorita es Blastocystis hominis, que le va mejor con nitazoxanida y tenemos menos frecuencia de resistencia que con metronidazol. Es un poco más resistente al metronidazol, entonces se prefiere en Blastocystis hominis darle al paciente nitazoxanida. Esta es una imagen del Blastocystis hominis. Y este de aquí, no sé quién lo reconoce, quién lo ha visto por ahí. Este es el Blastocystis hominis, que como les decía responde mejor a nitazoxanida. Balantidium coli es un parásito unicelular de gran tamaño, es un protozoario que se asocia con ganado o con animales de granja, generalmente pasa al humano, por ejemplo desde el cerdo, y desde allí genera una infección en el ser humano. Entonces pues, se puede tratar con metronidazol normalmente, el Balantidium coli para estos pacientes. Bueno, otras de las amebas que pueden ser patógenas para el cuerpo humano y que pueden hacer gran daño son las que entran al cerebro. Entonces son amebas de vida libre que pueden entrar al cerebro y hacer un desorden. Las que causan respuesta granulomatosa o que pueden causar una encefalitis granulomatosa mediana son Acanthamoeba y Balamuthia, son dos de las amebas de vida libre que al cerebro y bueno, granulomas y caos y daño. Este es un caso de una encefalitis amebiana que tiene aquí una lesión focal en este caso. Miren que hay una reacción local que tiene también un componente de sangrado en torno a la lesión central y en torno a eso hay edemas. Esta es una imagen de resonancia magnética que nos muestra una encefalitis amebiana por Balamuthia, que es una de estas dos que puede causar esto. ¿Y cómo se trata esto? Realmente el tratamiento de estas amebas de vida libre que caen al cerebro de vez en cuando y hacen un desorden es complejo y largo. Para Acanthamoeba y para Balamuthia, miren los tratamientos que tenemos: pentamidina, flucitocina, sulfadiazina, fluconazol y miltefosina, que ya vamos a hablar un poco de esos medicamentos. Para Balamuthia, por ejemplo,
acitromicina no entra muy bien a cerebro si se da por vía oral, pero entonces claritromicina, pentamidina, sulfadicina, vea toda la lista de medicamentos que tenemos para estas dos, y es habitual que se coman todos esos medicamentos. Entonces estos son dos casos reportados de tratamiento para balamutia, para encefalitis amebiana por balamutia. Estos son los casos, miren las lesiones granulomatosas en cerebro que tenían estos pacientes, y este es el curso completo de tratamiento de un paciente de estos. Entonces al principio no, que es una meningitis, metronidazol, ceftriaxona, luego hicieron el diagnóstico de que había una reacción granulomatosa, identifican la balamutia y arrancan con una serie de tratamientos. Aquí vemos que el paciente pasa años, ¿cierto? Del año 4 a 5, por ejemplo, por aquí continuando la claritromicina, pero ya había recibido sulfadiacina, flucitocina, fluconazol, claritromicina, acitromicina, que la cambiaron porque no entraba bien al cerebro, ¿se acordaron? Bueno, la pentamidina, pacientes que reciben muchos tratamientos porque eso es una reacción granulomatosa, haga de cuenta que están tratando una tuberculosis o algo que hay que poner varios medicamentos para entrar a controlar esa reacción granulomatosa ahí en el cerebro. Entonces esto es realmente pues un reto en tratamiento. La otra meba que nos puede hacer desastres y mucho más agudos es Naegleria fowleri, que esa sí no causa granulomas por lo general, sino una meningoencefalitis aguda de rápida evolución, fulminante. Muchas veces esos pacientes se mueren muchos. En los Estados Unidos, por ejemplo, a muchos se les ha dado anfotericina B clásicamente y se mueren parejo en esos estudios que publican de estos pacientes con Naegleria. Naegleria, ahora se está hablando de administrar miltefosina porque han tenido casos de éxito terapéutico con miltefosina en meningoencefalitis por Naegleria fowleri. Entonces yo creo que puede ser un agente interesante para tratar a estos pacientes a futuro. Bueno, vamos a hablar brevemente del tratamiento de toxoplasmosis. Aquí vamos. Bueno, entonces toxoplasma, recordemos que es un coccidio perteneciente a los apicomplejos, tiene este complejo apical que le permite invadir los tejidos y causar daño. Aquí vemos un ejemplo de un patrón de lesión muscular, una clásica miocarditis por toxoplasma, ¿cierto? Si esto lo sacaron del corazón de alguien es porque se murió. Estas son las rosetas que hacen los trofozoitos, los taquizoitos de toxoplasma en los tejidos y que se asocian con las lesiones tisulares. Siempre toxoplasma, considerarlo en inmunodeprimidos, en pacientes que tienen compromiso de la inmunidad celular, pacientes que tienen VIH, leucemia, linfoma, trasplantados, pueden hacer cuadros de toxoplasmosis aguda severa, pacientes que tienen inmunosupresores como adalimumab y natalizumab, que se utiliza para la enfermedad de Levick, son pacientes que tienen riesgo de hacer cuadros severos como la encefalitis por toxoplasma, que casi siempre tienen anticuerpos IgG positivos. Más del 98% de los pacientes tienen IgG positivos, y entonces una IgG-IgM negativa de toxoplasma ya me pone a dudar obviamente de la encefalitis por toxoplasma cuando tengo una lesión de estas. El tratamiento por lo general es antimetabolito, antifolato. Entonces tenemos el trimmetoprim sulfa y la sulfadiacina pirimetamina como tratamientos clásicos que se han utilizado para estos protozoos de toxoplasma con mayor frecuencia. Para el tratamiento de toxoplasmosis, entonces tenemos estos medicamentos, pirimetamina, que ya vemos aquí donde bloquea la hidrofolato reductasa, tenemos la sulfadiacina, que vemos aquí donde bloquea en la síntesis del ácido dihidroteroico, entonces bloquean síntesis de ácido fólico y se utilizan para toxoplasmosis aguda o congénita. La clindamicina se puede utilizar con la pirimetamina como reemplazo de la sulfadiacina, se puede utilizar en toxoplasmosis aguda, vea que dice combinar con pirimetamina. Y la espiramicina se utiliza en el embarazo. ¿Alguien sabe qué tipo de medicamento es la espiramicina? Es un macrólido, ¿no? Sí, muy bien, es un macrólido de 16 carbonos que como macrólido es hidrosoluble o liposoluble. Sí. Pero es hidrosoluble. Pensemos un momento esto. Si atraviesa 20 membranas y llega hasta el fagolisosoma del macrófago y pela al toxoplasma, ¿será liposoluble o hidrosoluble? Buen punto, liposoluble. Muy bien, liposoluble. Entonces los macrólidos en este caso son medicamentos liposolubles. Bueno, hasta donde sea posible en toxoplasmosis siempre debemos incluir la pirimetamina. La pirimetamina interfiere con la síntesis de ácido fólico mediante la inhibición de la enzima hidrofolato reductasa, eso ya lo estábamos discutiendo. Lo ideal es que los pacientes tomen ácido folínico para evitar las reacciones hematológicas asociadas en estos pacientes. Pacientes VIH, para prevenir la encefalitis por toxoplasma,
Si los CD4 están debajo de 100, pues debemos darle la profilaxis con trimetoprim sulfa a estos pacientes para evitar que progresen a una toxoplasmosis sintomática. Y para tratar la encefalitis por toxoplasma, lo recomendado es administrar la pirimetamina con sulfadiazina, que puede reemplazarse la sulfadiazina por clindamicina si no la tengo disponible, y otros regímenes alternativos, entonces va a ser la pirimetamina con clinda, véanla aquí, que la podemos tener también, o el trimetoprim sulfa, que se debió haber puesto, muchos pacientes no lo tienen a veces, que se debía haber puesto como profilaxis. Si no lo tiene, pues se puede utilizar como un régimen alternativo de tratamiento para toxoplasmosis. Bueno, vamos a hablar del tratamiento de la leishmaniasis, y a medida que hablemos de ella, mencionaremos algunos medicamentos que no habíamos tratado hasta este momento para la leishmaniasis. Bueno, en el diagnóstico, siempre pues tratemos de recordar esto, el diagnóstico diferencial de la leishmaniasis es importante, a veces la pobre respuesta es por el pobre diagnóstico, ¿cierto? Entonces un paciente que tenga un pioderma, una esporotricosis, un carcinoma puede parecerse a una leishmaniasis, y si lo catalogan de leishmaniasis y se quedó leishmaniasis para siempre, pues le van a dar 4 o 5 tratamientos diferentes para leishmaniasis y nunca va a mejorar porque no tiene leishmaniasis. Entonces, siempre importante hacer esos buenos diagnósticos diferenciales. Para la parte de la hematopatología, importante ver el parecido con otras especies como histoplasma y toxoplasma, que pueden confundir al ver estos macrófagos infestados en leishmaniasis. Bueno, importante primero clasificar la infección, si esta se va a considerar una leishmaniasis cutánea, por ejemplo, no complicada o complicada, y eso también nos puede dar pautas terapéuticas o pautas en el tratamiento. Estas son recomendaciones del UpToDate, donde estos manes plantean que puede no ser obligatorio eliminar la parasitemia, sino solo hacer un control local en casos donde se tenga una infección leve, que no esté en la cara, que no tenga riesgo de desarrollar leishmaniasis mucocutánea, una fase mucosa que termine complicando al paciente. Entonces, lo primero es que la lesión no debe estar en la cara, no debe tener compromiso de la mucosa, es una lesión pequeña en un paciente inmunocompetente, ese es el no complicado. Bueno, entonces esto es lo que hablan ellos, ¿cierto? Que la terapia sistémica oral o intravenosa está indicada en leishmaniasis complicada cutánea, que es la que vemos aquí, que tiene todas estas otras características: adenopatía regional, una lesión de gran tamaño, que se ubique en el rostro, que se ubique en un sitio con riesgo de progresar a leishmaniasis mucosa. En inmunocomprometidos, y en general, si yo tengo riesgo de progresar a leishmaniasis mucocutánea, solamente con eso ya debería administrar la terapia sistémica para evitar que luego el paciente al año y medio aparezca con una lesión mucocutánea después de su leishmaniasis cutánea, y ahí sí que va a ser un tratamiento diferente. Bueno, en la terapia para leishmaniasis tenemos compuestos de antimonio pentavalente, aquí está el estivogluconato de sodio y el glucantin, que ya lo vamos a mencionar en detalle, qué indicaciones pues tiene o qué importancia tiene. El tratamiento es diferente en estos medicamentos de antimonio pentavalente si es una enfermedad cutánea o si es visceral. En visceral es más largo el tratamiento, en cutánea se recomienda 20 días. Bueno, la anfotericina B se puede utilizar para leishmaniasis cutánea, mucocutánea y en visceral, pero vamos a ver ahorita que tiene ciertas limitaciones para el tratamiento en esta parte. Y hay otros medicamentos como miltefosina, que ya vamos a ver un poco más qué detalles tiene. Bueno, históricamente los antimoniales, que son el estivogluconato de sodio y el glucantin, que es el antimoniato de meglumina, históricamente esos medicamentos han sido el pilar de la terapia parenteral sistémica de la leishmaniasis cutánea debido al éxito con estos medicamentos y una relativa baja toxicidad respecto, por ejemplo, a la anfotericina B no liposomal, que es la anfotericina B desoxicolato. Pero pues también se puede utilizar otro tipo de medicamentos. Vamos a hablar primero de la anfotericina B. Es un medicamento que se ha encontrado que es muy eficaz contra la leishmaniasis cutánea. En nuestro medio ha habido buenos resultados utilizando anfotericina B, además porque a diferencia de la propuesta del tratamiento tópico, administrar la anfotericina B sistémica me va a eliminar la parasitemia, me va a controlar mejor la enfermedad del paciente y además me va a disminuir el riesgo de progresar a una leishmaniasis mucocutánea. Tiene más de un 90% de éxito terapéutico en visceral, con la limitación de que en Leishmania infantum no es tan bueno en desempeño, forma complejos con el ergosterol y daña la membrana a través de la aparición de poros. Recuerden que clásicamente es antimicótico, se utiliza por ejemplo en la criptococosis cerebral con la flucitocina, la anfotericina B asociada con flucitocina en criptococosis cerebral, entonces es un antimicótico, ¿cierto? Pero también lo vamos a encontrar como antiparasitario, en este caso lo encontramos principalmente en leishmaniasis y en Naegleria fowleri, que ya lo discutimos ahorita, que se muere la mayoría, pero pues ahí está para tratar a los pacientes en leishmaniasis, si no es ese desastre. Bueno, ¿cuál es la biodisponibilidad oral de la anfotericina B?
¿Se puede dar anfotericina B oral? Vamos a ir un momentico para que piensen o busquen disponibilidad oral de anfotericina B. Bueno. Este es un paciente con leishmaniasis cutánea por Leishmania brasiliensis tratado con anfotericina B, y miren la respuesta que tienen los pacientes con la anfotericina B tratados para esto. Entonces, es un buen medicamento la anfotericina B para tratar pacientes con leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Este es un artículo que el nombre pues como que le tira duro la anfotericina B, ¿cierto? En pacientes viajeros con leishmaniasis cutánea y mucocutánea, pues dicen aquí que no es una panacea, pero eso es porque en Leishmania infantum el rendimiento de la anfotericina no es tan bueno. Dicen viajeros con leishmaniasis cutánea complicada o mucocutánea que no sea por Leishmania infantum, se puede dar miltefosina oral, se puede dar un antimonio pentavalente, pentamidina o anfotericina B liposomal como tratamiento. Entonces la anfotericina B se puede dar, lo que pasa es que el rendimiento cuando hay Leishmania infantum no es tan bueno, y eso pues porque en Europa, por ejemplo, reciben gente de todo el mundo que trata también Leishmania infantum, pero el tratamiento con anfotericina B en nuestro medio es una buena estrategia, es un buen medicamento. Los compuestos de antimonio son los antimonios pentavalentes, que ya los mencionamos, ¿cierto? Son el estivogluconato sódico y el glucantin, son medicamentos que se reducen a una forma que destruye los amastigotes en los fagolisosomas de los macrófagos, interfieren con un sistema de Leishmania, que es un sistema oxidorreductor. Yo no sé, pues me imagino que muchos recuerdan el sistema del glutatión. El sistema de glutatión que nosotros tenemos en nuestros eritrocitos es un sistema que nos ayuda a metabolizar radicales libres y a disminuir el estrés oxidativo por medio del glutatión, que en este caso permite metabolizar el peróxido de hidrógeno y nos permite controlar el estrés oxidativo. Resulta que la Leishmania y los tripanosomas tienen un sistema que se llama de tripanotiona, que también les permite a ellas hacer metabolismo oxidativo o controlar un sistema oxidorreductor, y si yo interfiero con eso, pues mato en este caso al parásito. En este caso se pierde la reducción de clones en estas células y se intoxican, ¿sí? Bueno, estos son modelos de cómo actúan estos medicamentos que son los compuestos de antimonio pentavalente. Este es el sistema de la tripanotiona reductasa, perdón, que les hablaba, que me va a bloquear esto. Entonces la célula sufre estrés oxidativo, la leishmania sufre estrés oxidativo y se muere. Y hay otras vías propuestas pues que dependen de los dedos de zinc, de la topoisomerasa 1 del ADN, bueno, en fin, otras vías metabólicas. Esto generalmente le pega varias vías para poder hacer esto. Bueno, este es el ejemplo de glucantin, que es el antimoniato de meglumina. Aquí está el resultado de un ejemplo también, un paciente de 65 kilos. Entonces, como me dice, ok, dose, que debo hacer la dosificación en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que el antimoniato de meglumina, a diferencia del estivogluconato sódico, tiene una carga, una cantidad diferente en miligramos por mililitro de agente activo en la ampolla. Entonces, el glucantine me dice que trae 1.5 gramos en 5 cc, pero yo no debo calcular con este 1.5, sino con los 81 miligramos por mililitro que trae en la ampolla. Y por eso aquí, si yo ya tengo 81 por 5 mililitros, pues cada ampolla me va a representar una carga de N-metilglucamina de 405 miligramos, y con este dato es que se calcula, y no es con este componente de acá, para que de pronto no les pueda ocurrir ahí si lo van a hacer por otra vía. Siempre tener en cuenta el componente real del antimoniato de meglumina es de 81 miligramos en la ampolla para este caso, y el estivogluconato de sodio pues es otro medicamento que se puede utilizar para tratar al paciente. Este es un ejemplo de un paciente de cómo se va a dosificar la N-metilglucamina para una leishmaniasis cutánea o una mucocutánea visceral. Esto también es OK dose, te dice cuántos mililitros le tienes que dar cada día y por cuántos días, ¿cierto? Entonces es una estrategia pues como a prueba de errores en el cálculo de esto, de que por ejemplo usted crea que es con este 1.5 va a hacer acá la magia, y mentiras que
la magia la haces cuando el paciente no mejore o le da una dosis superior, bueno, se equivoca en la dosis. Y este es un ejemplo con este ibuprofonato de sodio de cómo se va a tratar estos pacientes con cutánea, con mucocutánea, con visceral. Te da la advertencia de que no debe superar una dosis de 6 cc por día y que dosis mayores deben ser valoradas por especialista, porque son medicamentos que también pueden tener reacciones adversas hematológicas como linfopenia, leucopenia, plaquetopenia, bueno, otro tipo de reacciones y también cambios en las transaminasas. La miltefosina es otro de los tratamientos que vamos a tener para tratar leishmaniasis, es un análogo de alquilfosfocolina antineoplásico. Alquilfosfocolina, esta es una fosfocolina, es un fosfolípido básicamente, esto es un lípido, es un medicamento sumamente liposoluble que se difunde con un amplio volumen de distribución porque es, hágase cuenta que usted le está echando fosfolípidos al cuerpo, le está echando grasa, entonces eso tiene un volumen de distribución muy alto, pero también hay estudios que muestran que puede tener un riesgo aumentado de teratogenia y de causar neoplasia. Curiosamente se estudió como un antineoplásico, pero intrínsecamente también puede lesionar el ADN. Ser considerado curativa contra la leishmaniasis visceral, tiene un espectro adicional que va más allá del tratamiento de la leishmaniasis. Como les decía, se está considerando Naegleria y se ha utilizado ampliamente en estas amebas que acabamos de ver que causan meningoencefalitis. Tiene una buena biodisponibilidad oral, el volumen de distribución es altísimo por lo que es un fosfolípido, entonces entra por todo el cuerpo y el mecanismo de acción es poco claro, así que no lo vamos a mencionar. Bueno, la miltefosina al parecer tiene efectos también inmunorreguladores en leishmaniasis que mejoran la respuesta TH1 y ayudan a que se controle la infección. Este es un estudio donde está la doctora Rubiano que nos muestra que, que la miltefosina no es inferior al antimoniato de meglumina o el glucantine para tratar leishmaniasis cutánea en niños. Entonces es un medicamento que definitivamente podemos utilizar. La miltefosina, estos son los resultados del estudio, en los que se muestra que no hubo inferioridad de la miltefosina con respecto al antimoniato de meglumina para estos pacientes. Entonces se puede administrar miltefosina en niños sin problema para el tratamiento de la leishmaniasis cuando yo escojo dar una terapia sistémica. La pentamidina es otro de los tratamientos que vamos a tener, es una diamina aromática. La pentamidina es activa contra otros parásitos, no solamente contra leishmania. En neumocistosis se ha utilizado como agente inhalado o como agente aerosolizado, ¿sí? Esa palabra nos causa un poco de tensión últimamente, aerosolizado. Se ha utilizado pues en leishmaniasis ampliamente, es un medicamento que es un poco más tóxico que los demás, puede causar hipotensión, hipoglicemia, entonces pues no siempre va a ser la primera elección. Y en Trypanosoma brucei, que es un trypanosoma que da por allá en África, que da la famosa enfermedad de sueño. Pero miren esto, las reacciones adversas incluyen hipotensión, pancreatitis, hipoglicemia, arritmias y discrasia sanguínea. Es un poco medicamento pues, que tiene una toxicidad más alta que los demás que hemos discutido y por eso pues tiene algunas limitaciones en su uso. Estas son fragmentos tomados de las guías del ministerio que me facilitó el doctor Echeverri, que pues participa de la redacción de estas guías. Se dice que en adultos con leishmaniasis cutánea se debe utilizar antimoniales pentavalentes, en este caso el glucantine, el antimoniato de meglumina como primera línea de tratamiento. Aquí están todas las recomendaciones de la dosis. Si el paciente se pasa de las 4 ampollas diarias, ¿qué es lo que se debe hacer? No es que le demos 5 ampollas diarias, ¿sí? Sino que en este caso se debe sumar el exceso y se debería dar el tratamiento, no, digamos en este caso que propone aquí la guía, que si el paciente pesara 85 kilos debería ser 21 cc día por 20 días, en este caso los cc que sobran diariamente debería multiplicarse por el número de días de tratamiento y se da un día más de tratamiento. Entonces da recomendaciones muy específicas de cómo se hace esto para evitar superar la dosis de 4 ampollas diarias y en lugar de esto se da un día más de tratamiento o 2 días más de tratamiento de acuerdo a cuánto se pasa el paciente de esa dosis. Si falla el antimonial pentavalente, en este caso el antimoniato de meglumina, el glucantine que les mostraba ahorita, entonces se debe administrar miltefosina, es otro de los tratamientos que podemos tener. Se puede administrar la pentamidina como tratamientos alternativos y se podría utilizar la anfotericina B liposomal también como tratamiento en estos pacientes, que son pues como las líneas de tratamiento que tenemos. Para pacientes
pediátricos menores de 10 kilos, adultos mayores de 65 años, que tengan una lesión única, pequeña, que no esté en la cara, con poco riesgo de hacer una lesión mucocutánea después o de progresar la lesión, se puede utilizar los antimoniales pentavalentes cubriendo la úlcera de forma tópica. Entonces se puede administrar el medicamento de forma tópica en estos casos, pero cumpliendo estos criterios que son bastante específicos para este caso. Bueno, en pacientes pediátricos, si se tiene disponibilidad, la primera línea de tratamiento debe ser la miltefosina oral, esa es la primera recomendación en niños, miltefosina, y en caso de falla terapéutica, el glucantine o el antimoniato de meglumina sería pues como la segunda línea que administraríamos en estos niños. En niños menores de 10 kilos se puede utilizar anfotericina B liposomal, la pentamidina se dejaría como segunda línea y los antimoniatos pentavalentes dependiendo de la edad. En menores de 18 meses la pentamidina es arriesgada de administrar, entonces se puede utilizar anfotericina B liposomal para estos pacientes. Y en pediátricos de más de 10 kilos, eso sí, miltefosina. O sea, si el niño pesa más de 10 kilos, el tratamiento es miltefosina. Si el niño pesa menos de 10 kilos, pues se puede administrar anfotericina B liposomal, de pronto pentamidina, pero ojo con estos menores de 18 meses que la pentamidina nos expone a hipoglicemia y otras reacciones adversas que pueden ser severas, entonces quedaría la anfotericina B liposomal en esos menores de 18 meses como tratamiento. Bueno, en los tratamientos tópicos que se pueden utilizar con las contadas condiciones que les mencioné, entonces se puede utilizar los antimoniales pentavalentes para estos pacientes y también se ha descrito pues el uso de paramomicina para leishmaniasis cutánea. Esta es otra vez la recomendación del uso de Terdeus, miren todos los medicamentos que tenemos a disposición para tratar a estos pacientes y aquí viene pues la seguridad de que vamos a venir con las dosis correctas para tratar a los pacientes. En la leishmaniasis mucocutánea, el parásito más frecuentemente involucrado es Leishmaniasis brasiliensis, que es el que más encontramos en nuestro medio asociado con este tipo de lesiones que son progresivas y que tienen un patrón, digamos, más agresivo. Generalmente esto aparece en los 2 primeros años después de haber cicatrizado la lesión cutánea, viene la aparición de esta lesión mucocutánea que tiene un tratamiento un poco más complicado y sobre todo un tratamiento más largo, ¿no? Que hablábamos ahorita de que son 20 días para la cutánea y 28 días para la mucocutánea. Como primera línea vamos a encontrar los antimoniales pentavalentes para estos pacientes y en tercer nivel se recomienda utilizar antimoniales pentavalentes o el glucantine con pentoxifilina y como ya segunda, tercera línea, pues los demás tratamientos que hemos visto que es la anfotericina B, la miltefosina, estos otros tratamientos. El seguimiento de estos pacientes debe ser estrecho, debe realizarse cada 7 días durante el tratamiento, hacer historia clínica, evaluar cómo están involucionando las lesiones, si el paciente está respondiendo o no, y tomar paraclínicos al día 7, al día 14 de tratamiento por el riesgo de reacciones como la reacción de transaminasas u otro tipo de reacciones a los medicamentos que se está utilizando con estos pacientes. En los pacientes con leishmaniasis cutánea el seguimiento es mínimo hasta 1 año y en mucocutánea es hasta completar 2 años. Bueno, ya aquí pues, son recomendaciones para leishmaniasis visceral, que básicamente les recomienda el uso de anfotericina B como primera línea de tratamiento en leishmaniasis visceral en Colombia. Bueno, vamos a hacer algunos apuntes ya sobre las enfermedades parasitarias que nos falta por tratar. Esta es la enfermedad de Chagas, es difícil realmente de tratar en nuestro medio porque los pacientes responden bien al tratamiento es en la fase aguda, pero encontrar un paciente en fase aguda es difícil para la enfermedad de Chagas. Tiene que ser una de esas donde cogen y hacen jugo algunos indígenas o algo y hacen un jugo con una mata de una palmera y resultan todos con Chagas por adquisición oral agudo con miocarditis, entonces hacen un brote de Chagas agudo. Pero el Chagas individual agudo es mucho más difícil de ver y muchas veces no se tiene oportunidad de tratar al paciente. Recordemos pues que el agente causal es Trypanosoma cruzi, que pertenece a los kinetoplástidos. Recuerden que tienen el kinetoplasto que les permite pues hacer parte de su patogenia, son emparentados o son cercanos a Leishmania, son parásitos cercanos a Leishmania. Este es el Kiessenbock, que es el Rhodnius prolixus o uno de estos que nos causa la infección. Aquí tenemos a Rhodnius prolixus, Triatomena infestans y Triatoma dimidiata, que son los agentes que tenemos en nuestro medio transmitiendo la enfermedad de Chagas. Los signos de inoculación podrían encontrarse en algunos pacientes, el signo de Romaña y el Chagoma, pero muchos pacientes pues no va a aparecer eso. Si es un Chagas oral pues no va a aparecer, y el Chagas oral sí es el paciente que hace
cuadros de miocarditis aguda y terminan muchos en un cuadro intensivo con una mortalidad elevada. Es realmente difícil esos pacientes porque hacen cuadros mucho más graves. Bueno, la enfermedad de Chagas, tener en cuenta la evolución de los pacientes, cómo se da la evolución de estos casos. Los pacientes que se encuentran en una enfermedad aguda tienen una probabilidad de morir por meningoencefalitis o miocarditis. Esto es un problema, pero si yo administro la droga antiparasitaria puedo tener tasas de cura del 70-80%, entonces este es el momento para tratar al paciente. Ya aquí en los diagnósticos crónicos o tardíos está pues muy interrogado si realmente estos pacientes pueden mejorar. Si el paciente ya tiene una fase crónica determinada, y determinada es que tenga compromiso cardíaco, cardiodigestivo, digestivo, o sea que tenga megaesófago, megacolon, o que tenga una insuficiencia cardíaca, o que tenga las dos y está de buenas, este paciente en fase crónica indeterminada no se beneficia del tratamiento antiparasitario, o menos que los pacientes indeterminados. Ahora, el paciente crónico indeterminado se beneficia un poco más del tratamiento antiparasitario. El paciente con fase crónica determinada cardiodigestiva-digestivo es un paciente que ya tiene muy pocas probabilidades de responder al tratamiento. Entonces, este es el momento agudo en el que yo debería hacer idealmente un extendido adecuado, ojalá con técnicas de concentración. Los que han leído diagnóstico de Chagas saben que está la técnica del microhematocrito, la técnica de Struth, que son técnicas que permiten concentrar el parásito y verlo nadando ahí a través de la microscopía. Eso es lo ideal que se debería hacer con estos pacientes, ¿cierto? Entonces, hacer el diagnóstico de concentración o la técnica de concentración para poder ver el parásito con más facilidad. Los cultivos son muy limitados en estos pacientes, ¿cierto? Es muy difícil, hay que ponerle, hay una prueba biológica en la que se le pone estos bichos de laboratorio al paciente encima y dejan que lo piquen y luego entonces miran si el bicho es infectoso, pues un gallo obviamente por toda la parte técnica, y las pruebas de PCR, que como siempre vemos que no tienen la sensibilidad perfecta que venden pues muchas veces los laboratorios. Bueno. En el paciente crónico el contexto es otro, el diagnóstico es serológico, se hace el diagnóstico es por anticuerpos. Si yo tengo una sospecha, debo pedir esos anticuerpos y mirar esa IgG para Trypanosoma cruzi si está elevado o no. Esto es uno de los cuadros cardíacos más frecuentes por enfermedad de Chagas. Si lo reconocen, pues muchos pacientes, la mayoría van a hacer un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. ¿Cuál es más frecuente en Chagas? Rama derecha, rama izquierda. Derecha, izquierda. Es como cuando vamos a votar por el presidente. Eso. Entonces, lo más frecuente es que sea un bloqueo de rama derecha y siguen los semibloqueos fasciculares. ¿Y cuál es el bloqueo menos frecuente en Chagas de todos? AB. El bloqueo menos frecuente es el bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Entonces, lo más frecuente es un bloqueo de rama derecha en sus pacientes, pero este ya tiene una forma determinada, muy probablemente puede tener ya un compromiso cardíaco y yo no voy a tener los beneficios del tratamiento. Los tratamientos para enfermedad de Chagas, para la tepanosomiasis americana, entonces son el benzniazol y el nifurtimox. El benzniazol, como lo ven aquí, es un nitroimidazol y el nifurtimox es un nitrofurano. Son medicamentos estructuralmente muy similares, actúan a través de la formación de radicales libres de nitrógeno, una toxicidad mediada por una respuesta oxidativa aumentada en la que participa el nitrógeno, en este caso oxidado, y es el medicamento de elección para enfermedad de Chagas. Actúa mucho mejor en la fase aguda y el rol en las fases crónicas es prácticamente nulo en estos casos, ¿cierto? Este es uno de los estudios que ha tratado de analizar eso, el BENEFIT, que trató de evaluar si el benzniazol tenía realmente impacto en pacientes con enfermedad de Chagas. Este estudio fue publicado en el 2015 y nos mostró que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el efecto del benzniazol y el placebo en pacientes con Chagas crónico. Muy probablemente no vamos a tener eso. Entonces, en el estadio crónico, ¿realmente un tratamiento específico para Chagas? No. Si el paciente tiene una falla cardíaca asociada a un cor bovis, un corazón grandísimo, con una miocardiopatía, una cardiopatía ya dilatada, pues el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y pues el paciente que sea candidato, si está en un país donde se haga el trasplante cardíaco, ¿cierto? Ahora, en la fase aguda es donde el benzniazol y el nifurtimox son medicamentos que se pueden utilizar. Los dos son bastante tóxicos, deben tomarse durante periodos prolongados y ojalá pues esta enfermedad fuera atendida a ver si desarrollan medicamentos un poco más eficientes y menos tóxicos para el control de la enfermedad de Chagas.
Bueno, ¿qué les puedo decir aquí? Bueno, ¿alguien sabe cuál es más tóxico entre el benzniazol y el nifurtimox? Ahí les puse la trampa. Bueno, el benzniazol es menos tóxico y es mejor tolerado por los pacientes, ¿sí? Pero miren, el tratamiento se da durante 60 días, entonces el tratamiento es largo y los pacientes hacen muchas reacciones adversas, por eso también la adherencia puede ser difícil. Y el nifurtimox es menos tolerado que el benzniazol. Bueno, esta es otra de las enfermedades que quería pues que discutiéramos algo sobre el tratamiento, es otra tripanosomiasis, esta es la tripanosomiasis africana, que es la enfermedad del sueño que da por el Trypanosoma brucei. Como para que lo conozcan, me parece una enfermedad interesante y realmente puede ser que si alguien, bueno, a otro lado tenga pacientes con esto algún día, o no sé, es interesante, en fin. Bueno, para la fase aguda, tenemos la suramina y la pentamidina como tratamientos de fase aguda en enfermedad del sueño por Trypanosoma brucei. Depende de la especie y de la ubicación geográfica, yo debería utilizar suramina o pentamidina. La suramina es mejor contra el brucei rhodesiense, ¿sí? Y la pentamidina tiene una mejor acción contra el gambiense, que son de diferentes zonas geográficas de África, tiene una zona occidental y una zona oriental. Y ya en estadios tardíos de la enfermedad hay otros medicamentos como la eflornitina, el melarsoprol, perdón, y el nifurtimox. Bueno, el nifurtimox que se utiliza en conjunto con la eflornitina. Bueno, lo que no, este es el Trypanosoma, ¿cierto? En este caso el Trypanosoma brucei, tiene un aspecto un poco raro en la foto, pero es el Trypanosoma brucei. Estos son los medicamentos entonces recomendados. Está la pentamidina para el brucei gambiense, pero en etapa temprana, antes de que se comprometa definitivamente el sistema nervioso central. La suramina se utiliza para la variedad rhodesiense, que está ubicada casi pues en una zona geográfica bastante diferente de África. En etapa tardía por gambiense se le suma eflornitina con nifurtimox, ¿sí? Que es la terapia que llaman NECT y que se ha utilizado eflornitina con nifurtimox, y el melarsoprol, que es un veneno, por lo que ya vamos a ver, es un medicamento bastante tóxico y en realidad pues te dicen como tienes un 2 a un 10% de probabilidades de morir por una encefalopatía después de iniciar este medicamento, pero pues lo vamos a iniciar. Bueno, eflornitina es para el brucei gambiense, como vemos aquí tiene un mejor efecto en brucei gambiense. Es un medicamento que, ¿se acuerdan de la ornitina, que es un aminoácido? Pues este es parecido a la flornitina, entonces esta es la flornitina y esta es la ornitina y esta es la flornitina. Un aminoácido monocarboxilo-diamino, que es básico, es una poliamina, y la flornitina es parecida. Inhibe la ornitina descarboxilasa, bloquea una enzima clave en el metabolismo de las poliaminas, y esto también lo hace en humanos, sino que el humano recambia la enzima, el parásito no. Entonces el parásito se embala, el humano solo tiene reacciones adversas con la flornitina, que no es tan tóxica. El efecto es contra el gambiense, no el rhodesiense, y puede causar fiebre alta y convulsiones en muchos pacientes. Esta es la forma en la que actúa. La flornitina actúa en esta zona, entonces inhibe la descarboxilación, que hace que la ornitina se vuelva putrescina, y luego se vuelve espermidina, y luego se vuelve tripanotiona, que ayuda al tripanosoma a manejar el estrés oxidativo, que es este de aquí, que es el peróxido de hidrógeno. Entonces, si yo le bloqueo por aquí con la eflornitina, no lo voy a dejar sintetizar la tripanotiona y se va a envenenar con radicales libres de oxígeno. El nifurtimox, que es de la terapia NECT, viene por acá, así como en Chagas, y genera un estrés oxidativo, así como en Trypanosomiasis americana, un estrés oxidativo al parásito y lo mata por el estrés oxidativo. Entonces aquí es esta combinación de medicamentos para el Trypanosoma gambiense, que en este caso nos va a servir para el brucei gambiense causal de la enfermedad del sueño. Y el melarsoprol, me parece muy curioso leer este cuadro. Miren esto: a pesar de que causan cefalopatía a menudo mortal en 2 a 10% de los pacientes, el melarsoprol es el único fármaco para el tratamiento de etapas tardías de la tripanosomiasis africana oriental tratada por Trypanosoma rhodesiense. Entonces, pues es un medicamento sumamente tóxico, pero es lo único que tiene allá. Yo creo que ese es el verdadero ejemplo de una enfermedad desatendida, o una enfermedad que no mucha gente le importa tratarla y tener éxito con ella. Bueno, esto es el resumen de los medicamentos antiprotozoarios, las drogas de elección en cada uno de los grandes que mencionamos aquí. Es como un cuadrito del Kaplan que ayuda para recordar este tipo de casos. Y en otras infecciones protozoarias aún menos frecuentes, la babesiosis, se trata con clindamicina y quinina. Es un ejemplo de estos casos. Se puede dar acitromicina para babesiosis leve. Recordemos que es un hemoparásito que puede tener un comportamiento similar a la malaria en clínica. También puede hacer hemólisis, en este caso sea una causa de anemia.
La babesiosis a considerar. La balantidiasis se puede tratar con tetraciclinas y ciclosporiasis y isosporiasis con trimethoprim, sulfamethoxazol, que son también fármacos para tratar este tipo de infecciones. En criptosporidiosis, cuando está asociada a VIH, lo habíamos mencionado al principio, lo ideal es restaurarle el sistema inmunológico al paciente y que tenga más de 100 CD4 siquiera para controlar esa criptosporidiasis. Pero la nitazoxanida, pues con optimización de la terapia antirretroviral, tiene buena acción acá y se recomienda en este caso para el manejo de la criptosporidiosis, así como la paranomicina, que es un aminoglicosídeo de acción intraluminal. Bueno, volviendo al caso del inicio, ¿qué tratamiento entonces con todo esto que hablamos les queda para ese caso que hablamos al principio, que era una enfermedad de Chagas? ¿Qué harían con ese caso después de lo que hemos discutido de tratamiento en protozoos? Ya voy para allá. Bueno, pues debo tratarla como una africana, pues con nifurtimox que penetra bien al sistema nervioso central con niflornitina. Juntas. No sé. Bueno, en este caso es una mujer que tenía un Chagas cerebral. Miren, en este caso lo interesante con eosinofilia. Este caso es uno de esos casos que es estado del arte para el tratamiento. ¿Por qué es tan difícil? En primer lugar, estas encefalitis amebianas, da miedo ponerles difurtimox o benzniazol en realidad, porque si el paciente tiene el cerebro lleno de tripanosomas y yo le pongo un medicamento que va a matar masivamente por estrés oxidativo mucho tripanosoma, la teoría y lo que ha pasado en casos muy bien documentados es que la encefalitis puede empeorar, y fuera de eso le estoy sumando la toxicidad sistémica del nifurtimox o del benzdiazol. Entonces, en este caso, es un Chagas agudo por reactivación, pues es una enfermedad de Chagas por reactivación, muy probablemente a nivel cerebral, pero dar un tratamiento antichagásico agudo a este paciente es muy probablemente empeorar la encefalitis. Entonces, ¿qué harían? Ya vimos que el nifurtimox en este caso sería eso y dejarlo caer de la cama. Entonces, ¿qué otra opción se les ocurre ahí como para tratarlo? Bueno, es difícil. Realmente en este tipo de casos lo que se ha planteado clásicamente es que el paciente necesita administrar terapia antirretroviral para mejorar el estado inmunológico antes de darle tratamiento para la enfermedad de Chagas. Pero en este caso en particular el paciente empeoró cuando se le inició la terapia antirretroviral y no está muy bien estudiado, pero puede ser que los Chagas cerebrales hagan, o pacientes que tengan un absceso cerebral o una encefalitis chagásica, hagan síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria cuando se inicia la terapia antirretroviral. Y en este caso que les traigo lo hizo. Entonces es difícil porque finalmente pues la paciente se recuperó, pero hizo una fase de agravamiento de hiperinflamación asociada al inicio de esto y era simplemente el Chagas. Entonces es difícil, es uno de los casos que más retan en términos terapéuticos, porque si yo le pongo el tratamiento del Chagas voy a causar una encefalitis agravada y muy probablemente el paciente puede llegar a fallecer. Esto es una de las condiciones más difíciles para tratar a estos pacientes, pero por eso les quise traer ese casito porque me parecía más difícil e interesante. Eso es la charla. Para la parte del, pues llevamos hora y media, ¿cierto? Para la parte del Mintos la podemos hacer en otra sesión. Yo pienso que pues con lo que hemos discutido de protozoos está bien y es suficiente. Y de hecho fue pues bastante tema. No sé qué preguntas tengan o qué quieran discutir del tema. Por acá al inicio de la sesión preguntaban cómo se relacionaba el uso de hidroxicloroquina contra el COVID-19. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque muchos no lo hemos preguntado, ¿cierto? Bueno, no, pero el COVID-19, pues en realidad la evidencia a favor de la hidroxicloroquina no es evidencia de alta calidad. Eso fue un estudio pequeño con 36 pacientes que no tenía, pues,
grupo control, era un estudio con un diseño epidemiológico demasiado limitado, con un altísimo riesgo de sesgos, en el que se encontró que con este tratamiento había una menor eliminación viral en las RT-PCR que se le hacía a los pacientes y había una disminución en la producción del virus. Pero eso no necesariamente implica que haya una mejoría clínica. De hecho, hay estudios que han venido sugiriendo que los pacientes severos se pueden morir más, y tiene toda la lógica del mundo, porque si el paciente con COVID-19 tiene más arritmias y se muere de arritmias con frecuencia, de arritmias ventriculares, y yo le pongo un medicamento prolongador del QT a un paciente que está moderado a grave por COVID-19, le estoy sumando un estresor más al corazón y le estoy causando anisotropía al tejido cardíaco, muy probablemente va a tener más frecuencia de arritmias. Entonces, tal vez en los pacientes leves tenga alguna utilidad. De hecho, muchas guías lo recomiendan. En este momento la Asociación Colombiana de Infectología recomendó en su guía ponerle hidroxicloroquina porque había una evidencia muy leve, pero es que en el contexto de una pandemia la mínima evidencia puede ser una razón para hacer algo, porque con esa poca evidencia ya teníamos al menos un argumento para hacer algo o para sentir que hacíamos algo por los pacientes. Muy probablemente se va a seguir formulando en pacientes con enfermedad leve, y si está de buena, si tiene malaria, pues ahí le pegan a la malaria, al menos. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ya terminó la revisión. Algunos comentarios que puedo hacer. Claro. Bueno, pues primero te felicito, muy chévere la presentación, muy completa. Hay algunas cosas que se están trabajando acá desde el ministerio. Ya estamos en elaboración de guías. Entonces, lo que hemos pensado es adoptar guías y adaptar otras, porque hacer una guía clínica como tal es muy costoso. Una sola guía puede estar costando entre 600 y 800 millones de pesos para contratar a todo el personal, a los expertos, los revisores Cochrane, en fin, es muy costoso. Entonces, lo que se está haciendo, y de hecho, creo que en Caldas lo hemos venido trabajando, pues lo veníamos trabajando en Caldas hace tiempo. Ustedes saben que la guía OMS fue nuestra guía para tratar a los pacientes allá de malaria. Entonces, lo que hemos hecho es que se adopte la guía OMS 2015, que es la más reciente, con las salvedades que tú mencionabas. Entonces, aspiramos que en menos de un año tengamos una guía pues completamente peluqueada. Se le va a quitar todo lo que sea de África, todos los medicamentos de artesonato como cloroquina. Entonces, esas cosas hay que quitarlas. Luego estamos haciendo una lectura pues juiciosos, ahí pues en el grupo de endemopedémica estamos trabajando en eso. El artículo que te comentaba, que esa carpetica que te envié, Juli, se la voy a compartir al grupo, que es de hecho de donde estamos revisando la importancia de los derivados de artemisinin para combatir VIVAX. Y también los datos del primer trimestre del embarazo. Parece que ese manifiesto que está ahí de OMS, que fue una embarrada que saliera después de que salió la guía. ¿Sí? O sea, la guía sale a principios del año 2015 y esa revisión de expertos de OMS, el último consenso, sale después diciendo que en realidad ellos sí recomiendan los derivados de artemisinin al primer trimestre del embarazo. En esa discusión estamos. Sí. Posiblemente la guía nueva colombiana, pues que es la adopción de la guía OMS, contenga ya esas dos cosas. Utilizar como primera línea, para no complicada, derivado de artemisinin, que sería maravilloso porque se nos simplifica todo el manejo. Y además porque el manejo que se ha hecho en Colombia no ha sido el mejor. Hay que decirlo, que se enredaron con las dosis. Y eso pues que solamente son 3 medicamentos básicos, ¿cierto? Pero creemos que eso puede mejorar la adherencia. Y lo otro es en las gestantes. Ya hemos tenido experiencia, pacientes tratados ahí en Manizales, gestantes, con artesonato. ¿Sí? No nos atrevíamos a ponerles artemeter por la
bueno, riesgo de un medicamento oral que es más tóxico que el medicamento venoso, ¿sí? Bueno, estamos también trabajando en las guías de Chagas, ya esa sí ya está pues más avanzada, se va a adoptar para que la lean, la guía OPS, esa va a ser la guía nuestra es muy parecida, o sea, es decir, OPS está muy pensada para Latinoamérica, entonces no hay que peluquearla tanto, se adapta tal cual como está. Se hacen algunos cambios, unos lineamientos que van como un anexo técnico ahí a la guía. Es bueno que ustedes la conozcan, está gratis en internet, yo las puedo pasar también al correo, si el grupo tiene un correo, se los envío. Es básicamente eso lo que se está haciendo ahorita. Estamos con Lismania, el lineamiento que te mostraba pues se va a actualizar, vamos a hacer unos cambios. Hay peleas porque algunos investigadores quieren que todo lo que ellos hacen se les avale por el ministerio. Pues recientemente saben que la Universidad de Córdoba con la Universidad de Antioquia descubrieron unos principios activos que son útiles in vitro para Lismania. Eso está muy bien. Lo que está mal es que digan que eso se tiene que utilizar ya de forma masiva cuando se hizo in vitro. Es decir, no solamente ellos, la Universidad Nacional hace más de 8 años publicó estudios sobre eso. Ya la Nacional tiene varias patentes y la Universidad de Caldas, nuestra universidad, también tiene una patente para Lismania, pero eso no quiere decir que el medicamento está. Es una patente de unos principios que sirven para investigar medicamentos y eso tiene una etapa larga de desarrollo, de ensayos clínicos, pero algunos emprendedores antioqueños quieren que eso se les avale y pues eso no va a pasar. Y salen allá a Caracol a decir que es que el ministerio no quiere avalar y entonces quedamos nosotros como los malos, pero hay que ser muy claro que eso es in vitro, ¿sí? Bueno, lo otro importante de lo que comentaste de la tripartitosis africana, hay un medicamento nuevo que es el fexinidazol, que eso es una maravilla porque es oral. No lo vi en la revisión, pero es bueno que ustedes lo revisen porque ya OMS tiene guías pues mundiales para eso. Ya está muy claro el algoritmo y es un medicamento de 600 miligramos que es bastante útil para la enfermedad. Se hizo el lanzamiento hace un poco más de un año, fue bastante, pues digamos, bastante bueno porque se venía trabajando hace muchísimo tiempo con investigación para esos pacientes. Y ya, en eso estamos en el ministerio. Ya se hizo una compra de medicamentos importante. El problema con la anfotericina es que la anfotericina aparece en el plan de beneficios. El ministerio hizo un esfuerzo y compró más de 300 ampollas. Usted sabe que una ampolla comercialmente vale 1 millón de pesos. Entonces, el ministerio hizo ese esfuerzo para apoyar los casos de leishmaniasis, sobre todo en niños, leishmaniasis visceral. También hemos tenido casos exitosos en Caldas, que de los que más hemos trabajado con leishmaniasis, con anfotericina, hemos sido nosotros, en bebés. Ya tú lo comentabas, la importancia que tiene este medicamento, tanto en lesiones cutáneas como pues, en manifestación visceral. Es importante ¿y cuál es la pelea? Que el INVIMA, por un lado, tiene aprobado el medicamento para la leishmaniasis visceral. Eso es un problema porque cuando uno se lo pide al paciente, pues un médico le pide al paciente anfotericina para una cutánea, pues la EPS mismo va a brincar y los auditores solo piensan no en el beneficio, sino en el riesgo financiero para su EPS, entonces ellos niegan el medicamento. Y la otra cosa es que la anfotericina, ustedes saben que hay muchos medicamentos pues, que sirven para una cosa y también para la otra. Entonces, son antibacterianos, antiparasitarios. En este caso, se están pegando los auditores para decir que la anfotericina es un antimicótico y que no lo puede el médico formular como antiparasitario. Entonces, están negando el servicio, están negando. Por eso el ministerio hizo la compra de esas ampollas y se está enviando pues algunas partes donde tenemos focos de leishmaniasis visceral, principalmente focos de María y Tolima y Huila, que esas son las zonas pues hiperendémicas para nosotros en leishmaniasis visceral.
ahí estamos, como parte de lo que estamos discutiendo con el INVIMA, es que se hagan unos cambios y que eso pueda repercutir en que los medicamentos se entreguen a quien deben ir. Sobre malaria, la tefenoquina ya lo mencionaste. Hace un año yo les había comentado precisamente porque nos pasaron a algunos médicos de algunas regiones el dato de que ya OPS iba a comprar para el país, OPS Colombia, eh, tafenoquina. La tafenoquina tiene la ventaja de que es dosis única. La primaquina son 14 días o 7 días en esquema cortado, pero al tener dosis única podemos pues mejorar mucho la adherencia de los casos. Otra ventaja que tiene es que dosis única y el efecto es la vida media de 7 días. Entonces es muy útil como profiláctico. Eso van a ser dos usos. Lo malo es que da anemia. Lo Sí. bueno, lo que les acabo de contar, que es En el estudio en el ahí, estudio del New detective. England sí, sí, Ahí mostrado la anemia. Tú ahí puedes ver mostraba la ahí, anemia. de Sí, pronto, pero sin síntomas, pues fue un sí, no, bajón pero entonces transitorio de como algo hemoglobina. para considerar. Sí, sí. Pues, en el contexto pues, de malaria eso debe tenerse muy presente para que no lo vayas, es decir, igual que la primaquina, ustedes saben que en malaria si hay un déficit de glucosa 6-fosfato, pues se nos restringe mucho la terapéutica. ¿Qué otra cosa importante en terapéutica? De lo nuevo que se viene, pues la vacunación, bueno, se está probando una vacuna, la RTS para malaria. Ustedes saben que África es el experimento, el laboratorio del mundo, entonces todo va para África. Ahí están probando con un mundo de niños esa vacuna para malaria, que para mí va a ser tan efectiva como la vacuna de patarroyo. O sea que, no sé, pues tengo mis dudas y pues mucho temor con esa vacuna. Eso es un engendro ahí entre, pues, tiene pedacitos, pues por eso es una recombinante, tiene la RTS, la S es del antígeno de superficie de hepatitis. ¿Sí? Entonces, ahí están evaluando eso, más de 360.000 niños con la vacunación para malaria, allá en Malawi. Esperemos a ver eso cómo sale. Aquí por ahora pues no aceptamos ninguna vacuna, el ministerio pues está claro en que eso aquí no se va ni a probar. Pero estamos ya para que pues que tengan claro que se están trabajando los lineamientos. Aspiramos a que el lineamiento de Chagas esté listo este año, lo mismo que el de malaria. El de malaria pues hay que peluquear toda esa guía de la OMS porque eso está pensado para el mundo y el mundo pues para OMS es África, porque África pues aporta más del 90% de los casos de malaria. Entonces hay que quitarle todos los medicamentos que están allí, se van a mencionar y los cambios importantes que se vienen son eso, uso de artemisinina derivado de artemisinina en el primer trimestre y derivado de artemisinina para reemplazar a la cloroquina, pues, Vives, que va a ser enteros. maravilloso poder unificar todo, ¿cierto? Y que es un tratamiento altamente efectivo, ¿sí? Entonces, y la tafenoquina, ¿no? La tafenoquina que nos va a apoyar mucho. Nosotros, cuando tuve la oportunidad de estar con OPS por allá en Arauca, haciendo unas auditorías para OPS, detectamos algo muy tenaz, y era que en Arauca, los venezolanos pasan el río y ya están en Venezuela, ¿cierto? Entonces ellos que están en Arauquita, por ejemplo, pasan Arauquita, pasan el río nadando, que es cortico, pues muy poco caudaloso, llegan al hospital de Arauquita, se les formula la primaquina, los antimaláricos, se llevan para Venezuela y los venden allá. Entonces, volvían cada nada con la recaída, claro, porque si no se eliminan los sinusoídos, entonces volvían con recaída. ¿Sí? Lo que pensamos como estrategia era obligarlos a que fueran solamente, o sea, a que se les diera tratamiento por máximo 3 días, o sea, que tenían que volver y no se les daba suficiente medicamento para que no pudieran vender. ¿Sí? Y eso pues mejoró un poco. Ahora con la tafenoquina se van a terminar de molestar porque es dosis única, entonces no van a poder irse a vender nada. ¿Sí? Pero eso es parte de las cosas, las dificultades que tiene nuestra región. No sé de pronto si alguien tiene algún comentario, Juan.
No, nada, hacer énfasis lo del tratamiento de malaria en embarazadas, pues siempre ha sido muy controvertido, pero lo que sí es que definitivamente la quinina pues no está disponible, no se puede utilizar, me parece que no es una buena opción y esperemos que los lineamientos nuevos lleguen pronto. Respecto a la leishmaniasis, nada, recordar que la fotericina es muy buena opción en niños, en pacientes menores de 1 año. Después del año, el perfil de seguridad de la pentamidina es muy bueno, siempre y cuando sea leishmaniasis pues cutánea. Em, si se administran en unas infusiones de dextrosa y en una infusión lenta, pues realmente es muy bien tolerada. La experiencia acá en Caldas ha sido buena hasta el momento. Ah, sí, Eso se va a ya publicar, empezamos a espero que trabajar pronto. casos y pendiente de las publicaciones con eso. Exactamente. Y ahorita en tiempos de pandemia, pues muchos pacientes con leishmaniasis cutánea lo que está haciendo es mandarles el teratapiendo con miltebosina para la casa para que lo tengan en cuenta. Porque el glucantimio pues tiene la dificultad de que toca aplicar las apoyas presenciales. Entonces, pues ahorita en plena pandemia es un poquito complicado. Entonces, yo creo que sería potenciar un poquito el uso de la miltefosina. Y ya, de resto ya muchísimas gracias a Mendoza por la charla y al profe por los aportes. Listo. Muchas gracias a todos. Muy bien, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, profe. Estamos hablando pues. Listo.